bai. Kaixo, egunon guztioi, ongi etorri Sant Elmo Museora, eskerrak etortzeagatik. Aurten bosgarren aldia da Dolugelan jardunaldiak ospatzen ditugula hemen, eta eskerrak eman nahi dizkiet baita ere Donostiako berritzeguneari eta Bidegin elkarteari gurekin bidelagun izateagatik. Sant Elmo Museoa gizarte museoa da, eta gizartean interesa pizten dituzten gaiak nahi ditugu espazio honetara ekarri. Hausnarketa egin eta esperientzia ezberdinak elkarbanatzeko tokia izan dadin. Gaurkoan jorratuko dugun gaia, gaixotasun larri aurreratua hezkuntza eremuan izango da, eta espero dugu zuen interesekoa izatea. Como decía en euskera, primeramente quería agradeceros vuestra presencia aquí. Bienvenidos al museo. También quiero agradecer la colaboración del Berritzegune de Donosti y de la Asociación de Bidegin por trabajar en estos temas. El Museo de Sant Elmo es un museo de sociedad y como tal queremos tratar temas que tienen interés social y que este espacio sea un lugar de reflexión donde podamos compartir las diferentes experiencias. El tema que abordaremos hoy es la enfermedad grave avanzada en el ámbito educativo y esperamos que sea de vuestro interés. Y sin más, voy a dar paso a Ana Elorza, que viene de Berritzegune de Donosti. Egunon guztioi eta baita ere streaming bidez entzuten ari zareten guztioi, eskerrak eman Sant Elmori eta Bidegin elkarteari elkarrekin 5 urte daramazkigulako doluaren pedagogian sakondu eta landu nahian, eta poliki baita ere daukagun hezkuntza komunitateari eskainiari izateko doluarekin lotu ditugun gai guztiak. Decía que hemos trabajado, como decían, durante estos 5 años en colaboración y sobre todo atendiendo a todos los temas que tienen que ver con el duelo y con la pedagogía especialmente, que es un poco desde donde tratamos los temas que estamos trabajando en estas jornadas. Hemos trabajado, por ejemplo, la muerte, el suicidio, el duelo propio, y hoy trataremos este tema que también es importante y sobre todo ha sido también demandado desde la comunidad educativa. Me gustaría terminar leyéndoos un poema de Ana Luisa Amaral, recientemente fallecida en agosto. Es un poema que está escrito, se titula El Testamento, y me ha parecido interesante traerlo aquí
a colación de la enfermedad y, bueno, pues en este caso hace una inversión desde la madre a la hija. Entonces, bueno, lo voy a leer en euskera porque creo que, bueno, se acerca más un poco al sentimiento desde el día de hoy, pero bueno, para los que no entendáis, más adelante, si os podéis acercar a su poesía, lo encontraréis en portugués y también en castellano. El testamento se llama. Hegazkinean abiatuko naiz, eta alturei diedan beldurrak lasaigarriak hartzera eta amets arraroak izatera narama. Hiltzen banaiz, nire alabak gogoan izan nazan nahi dut. Norbaitek kanta diezaiola, baita desafinatzen badu ere. Eta eskain diezaiola fantasia, eta ez ordutegi zehatz bat edo ongi egindako ohe bat. Emaiozue maitasuna, eta gauzei barrura begiratzeko gaitasuna. Eguzki urdinekin eta zeru distiratsuekin amestekoa. Batuketako ongi egiten edo patatak zuritzen erakutsi beharrean. Presta ezazuen nire alaba bizitzarako. Hegazkin batean hilko banintz eta askatuko balitzere nire gorputzetik atomo libre bat bilakatua zeruan. Gogoratu dadila nitaz nire alaba eta gero esan diezaiola bere alabari zeruan egan egin nuela eta poz itxu bilakatu nintzela bere etxean batuketa okerrak ikustean eta patatak sakuan ahaztuta osorik. Eskerrik asko biei, eta beste urte bete elkar, eta hori gauza handia da. Baita ere mila esker zuei eta beste aldean zaudeten guzti horiei. Eta intentzio nagusia da jakinduria banatzea, zeren denok daukagu jakinduri hori, bai? Heziketa arloan, denok, ez zitu ingea, ez zitzen aigea eta ez zitzen dugu, ez? Orduan, batez ere espazio hau hortarako da, elkar banatzeko, ikasteko, baina batez ere dakarren, daukagun hori ere bai mai gainean jartzeko. Aurtengo gaia, egia esan, gaiak, beti jorratzen ditugun gaiak, izaten dira demanda daukagunean, daukagun demanda. Joan den urtean suizidioa espezialki jarraitzen dugu egoera larri horrekin, noski baietz, eta gaixotasun kroniko eta aurreratuak egia esan ez zaila inbeste espazioa ematen. Comento que al contexto de la enfermedad crónica avanzada en la población infantil y en el contexto educativo no se le da tanto espacio como a otros temas o a otras situaciones vinculados con la muerte, con los procesos de morir o la enfermedad. Entonces, era especialmente, llevamos un tiempo queriendo abordar esta realidad, ¿no? La intención principal, en definitiva, es realmente acompañar en el sufrimiento. Eso es principalmente. Estemos donde estemos, igualdad donde. Acompañar ahí, aliviarlo, incluso prevenirlo. Entonces, con acciones como estas, pues contribuimos también a esa prevención y a ese acompañamiento consciente, cuidador y especialmente compasivo. Y esto es muy importante, entendiendo la compasión como ese coraje de estar ahí en el sufrimiento sin espantarnos y dar lo mejor de nosotras, ¿no? Porque ya lo sabemos hacer, este resonar. Bien, y desde la pedagogía, pues hoy tenemos aquí a personas que, lo cotidiano, ¿no? También tienen este enfoque, trabajan con niños, niñas, familias, acompañan en la enfermedad, en el sufrimiento, en educación. Y pues no me voy a extender nada más. Como dice un amigo nuestro, Enrique Benito, no hay edad para morir y tampoco para enfermar, ¿verdad? Por lo cual, como comunidad, pues hoy compartimos estos
saberes, estos equipajes de saberes que ya tenemos. Ongi etorria denei, hasi gaitezen. Hoy a la tarde tendremos un taller que no se grabará con Iván Gómez y su acompañante Wendy, sí, que es bailarina, que me ha encantado saber esto y con ganas de sentiros hoy a la tarde. Y bueno, pues si os parece empezamos ya. Bai, eskerrik asko denei. Bai, Jesús, hasten geha zurekin. Bai, zure jetxi, lesai. Kaixo, egunon guztioi. Bueno. ¿Te presento? Sí, vale. ¿Te quieres presentar tú? No, bueno, soy Jesús Sánchez, soy pediatra del Hospital de Cruces y llevo la unidad de hospitalización a domicilio pediátrica y cuidados paliativos de ahí, que es la única unidad que hay en la comunidad autónoma. Lehenengo eta behin, bueno, mila esker benetan, gonbidagatik antolatzaileei, bereziki Izaskun Andonegiri. Donostiara etortzea leku zoragarri honetara eta gainera pediatriko zainketa aringarri buruz hitz egiteko niretzat benetan opari bat da. Decía que, bueno, gracias a los organizadores, especialmente a Izaskun. Venir a Donosti siempre es una gozada y más con un día como el de hoy, a este sitio también. Y luego la oportunidad que me brindan de hablar de los cuidados paliativos pediátricos, pues para mí es un regalo. Los cuidados paliativos pediátricos, como también hacía un poco referencia Izaskun, son muy desconocidos, incluso entre los profesionales nuestros. Mucha gente tiene la idea de que nos dedicamos casi exclusivamente a procurar un buen morir, y esa es una parte importante de nuestro trabajo, pero yo creo que tan importante como esa o más es que procuramos un buen vivir hasta que se mueren. Todos, y los niños también, estamos vivos hasta el último suspiro, y es nuestra intención procurar que esos momentos pues sean lo mejor posible, ¿no? Ese tránsito por el desierto que a veces se dice sea lo más transitable posible. Con estos niños y familias transitamos con ellos durante semanas, meses, a veces incluso años, y en este tiempo se establece una relación bidireccional, afectiva, profesional, emotiva, y bueno, y eso es un poco lo que voy a tratar de transmitiros, ¿no? Que es lo que yo he percibido en estos 11 años que llevo como responsable de esta unidad, tanto de los niños, niñas y adolescentes, como de sus familias, como de nosotros mismos. Yo entiendo que cualquier actividad profesional es muy difícil llevarla a cabo si no tienes un buen equipo. Y en cuidados paliativos, pues no sé si decir más, pero desde luego es indudable, y siempre me gusta presentar a mi equipo. Habitualmente somos 2 pediatras, Julio y yo, hay 2 enfermeras, Loli y Carmen, y luego está Leire, que es una psicóloga clínica. Ahí aparece Marta, que es otra pediatra que estuvo un tiempo con nosotros. Desde luego, sin un equipo multidisciplinar es imposible llevar a cabo esta labor. Bueno, primero que quiero decir antes dos anotaciones. A lo largo de la presentación voy a poner algún vídeo de algunas experiencias de la familia, eso no tengo ningún problema. Tengo permiso de ellos para la exposición con fines docente,
Va a haber unos pequeños vídeos de Teslo bailará. Yo voy a presentar unos pequeños vídeos de musicoterapia en el que aparecen niños. Tengo su permiso explícito para exponerlos, pero no para colgarlos en la red. Entonces no sé en streaming qué tal se verán, ¿eh? Y luego presentaré también a lo largo de la exposición un corto que probablemente muchos de vosotros habéis visto ya, que se llama Cuerdas, que me parece que en este ámbito educativo pues es fetén. A mí me gusta mucho, yo lo he visto varias veces y cada vez que lo veo pues me encanta. Bueno, yo no vengo aquí a daros una lección de qué es lo que se sienten todos. Lo primero que quiero decir es que parece una perogrullada, pero es así, que tanto la enfermedad crónica como la muerte es un proceso individual, único e intransferible. Entonces, no es que todos, seamos adultos o niños, vivimos la enfermedad y la muerte de la misma forma ni en el mismo momento. Y por eso hay que individualizar. Yo os voy a dar unas pinceladas de los diferentes tipos de emociones, reacciones que he percibido en esos 3 puntos, ¿no? Los enfermos, los que le rodean y nosotros como profesionales. Se suele decir que cuando un niño, me imagino que en adultos será también igual, pero niño, niña, adolescente enferma o tiene una enfermedad crónica, enferma a toda la familia. Y por eso esas labores preventivas es muy importante enfocarlas no solo en el paciente, el que lo está sufriendo directamente, sino en todos los que estamos alrededor. Por esa frase que es un tópico, pero que no es un tópico, no hay enfermedades sino enfermos, y como todo, en esta época de globalización, de todo algoritmos y todo hacer, pues desde luego creo que es muy importante individualizar, conocer la historia, la trayectoria vital de cada niño y cada familia y aplicar ese acompañamiento, esas labores que hacemos nosotros, especialmente a él. ¿Cómo se ve la enfermedad? Pues desde luego un factor muy importante es la enfermedad. No es lo mismo una amigdalitis, una otitis, que un cáncer o una encefalopatía, ¿no? Tiene una carga emocional y de tratamientos muy diferentes. Pero no es el único factor, ¿eh? La vivencia de la enfermedad, además, también influyen mucho factores personales. Los factores personales, si uno ha vivido antes procesos de enfermedades en el núcleo alrededor, si ha tenido enfermedades previas y cómo lo ha superado, cómo ha sido capaz o no capaz de ser. Y pues es, bueno, otros factores familiares, desde bien pequeñitos, y vosotras como docentes seguro que estáis al texto de ello. Los niños son como esponjas, con mucha osmosis de todo lo que hay a su alrededor. Y desde muy pequeñitos, prácticamente desde que nacen, son capaces de detectar si el ambiente que los rodea es un ambiente de tranquilidad, de serenidad, de miedos, de inseguridades, y eso les transmitimos. Y eso les transmitimos durante la salud y también durante la enfermedad. Un niño o niña que ha crecido con miedos, no hagas esto porque te vas a caer, te vas a... Creamos una sensación de que hay un peligro constante y cuando ese peligro está, pues tiene miedo, ¿no? Los accidentes, las enfermedades, las cosas negativas en la vida nos ocurren a todos, antes o después, en mayor o menor medida, y no se trata de evitarles ese conocimiento de la situación, que es una actitud con muy buena intención de sobreprotección, sino de ser conscientes que eso ocurre y darles herramientas para cómo afrontarlos, bien sea en la salud, bien sea en la cuestión laboral, afectiva, deportes, como el tema de la salud y el afrontamiento de la enfermedad y la muerte, ¿eh? Y por eso es diferente el afrontamiento cuando vemos familias que antes de un proceso crónico, una enfermedad importante, han tenido una actitud con el niño de transmitir miedos, inseguridades, y cuando esto lo contrario, afrontarlo de cara a cara, y aportar fundamentalmente seguridad. Hay otros factores sociales, no se vive la enfermedad o la muerte aquí que en el continente africano, que en el continente asiático, más allá de las creencias o religiones, ¿no? El concepto, la interpretación o la vivencia de la enfermedad y finalmente la muerte es muy diferente y por eso es importante conocer esas situaciones, esos 4 pilares para poder hacer un acercamiento más aproximativo, ¿eh? Conocer lo que es la trayectoria de vida
de cada niño y su familia. ¿Qué sienten ellos? Bueno, pues no os voy a decir a vosotros que hay como 4 fases o 4 grupos etarios, ¿no? Dentro de los niños no es lo mismo de los 0 a los 2 años, de los 2 a los 6, 7 años, de los 7 a los 12, 13 que los adolescentes, ¿no? El concepto del desarrollo de los conceptos abstractos, de entender conceptos de enfermedad, muerte, varía en esos tramos, y por eso la aproximación y la información, la comunicación no es lo mismo con uno pequeñito que con esos 4 tramos que os digo, que bueno, seguro que ya lo sabéis, no tengo ninguna duda. Bueno, muchas veces, todavía, hoy en día, pues existe personas que dudan si se debe o se puede o es conveniente hablar o no de la enfermedad de la muerte. Si están sanos, ¿para qué vamos a hablar? Y si ya no lo están, no les vamos a cargar con más piedras en su mochila. Entonces, mejor que esto pase y lo evitamos. Y bueno, pues los niños, yo os aseguro, como clínico, vosotros probablemente lo habréis visto en los centros docentes, os aseguro que niños muy pequeñitos son capaces, pequeñitos de 1 añito, 2 años, 3, 4, 6, 8, 10, de percibir de diferente forma el concepto de enfermedad de muerte, que algo les pasa y que les va pasando a medida que va progresando. Es una enfermedad progresiva de que algo no va bien, algo no rula y esto no funciona, y ellos lo perciben. Y cuando preguntan y uno les da la... No, pues ¿qué nos pasa a todos cuando preguntamos y no nos dicen? Que empezamos a lucubrar cosas que habitualmente son peores de lo que son. Esa es la naturaleza humana, ¿no? O de algunas personas, de pensar en el negativo. Entonces, pues cuando un niño, un menor, tiene sus dudas, tiene sus preocupaciones, son muy observadores, están viendo lo que pasa a su alrededor, y no se les habla, pues empiezan a lucubrar. Y entonces, si no se les da un espacio para hablar, lo guardan dentro, ¿no? Y como dice esa frase que me gusta, el dolor que no habla, gime en el corazón hasta que lo rompe. Entonces, hay que tratar de sacar esas palabras. Hablar de estas cosas, para mí también, a pesar del tiempo que lleva, para los padres, para vosotros, para todos los profesionales que nos acercamos a menores en esta situación, es difícil y a veces doloroso. No es fácil hablar de estas cosas, pero la incomunicación lo es más. Entonces son conversaciones difíciles, pero que hay que llevarlas, que son convenientes, y en no dar espacios para hablar de ello, para los niños os aseguro que es mucho más doloroso. Ahora bien, cuando uno va a hablar con un menor o con una familia, pues tiene que estar preparado para que a veces van a hacer preguntas que son difíciles de responder y estar un poco preparados, ¿no? Como digo, es bueno saber, conocer esos 4 pilares de dónde viene ese niño, cuál es la historia, la trayectoria vital de ese menor, para afrontar, pero tener más o menos unas líneas de qué responder cuando un niño pregunta: ¿tengo cáncer? ¿Voy a morir? ¿Cuánto tiempo me queda? La actitud no es decir, no hablas eso, ¿qué va? Que no te vas a morir, ¿qué vas a afrontarlo? Bueno, pues ¿por qué preguntas eso? ¿Qué te preocupa? Saber un poco por dónde van, pero darle margen principalmente a saber, a transmitirle que estamos dispuestos a hablar de eso, que se puede hablar de eso y que es conveniente, ¿no? Bueno, ¿qué sienten ellos? Pues como os decía antes, no hay una única sentimiento, es muy diverso y cada uno pues lo vive igual que los adultos, de una forma diferente, ¿no? Pero en general probablemente lo que más sienten son miedos e inseguridades. Algo ocurre, ven que las caras de los médicos, los padres, el personal, cuando está con ellos, bueno, pues algo perciben que algo va mal y les da inseguridad si no hay esa comunicación, Tienen muchos miedos, como tenemos nosotros cuando los adultos, tendemos a pensar que, bueno, pues los niños son diferentes, ¿verdad? Y en algunas ocasiones tienen algunas ventajas en cuanto al afrontamiento de la enfermedad. Los mayores, a medida que vamos creciendo, nos vamos cargando la cabeza
con muchos prejuicios, con miedos, con experiencias. Tenemos muchos proyectos de vida, muchas perspectivas. Los niños, a medida que van creciendo, se parecen más a nosotros los adultos, pero cuando son pequeños tienen más el aquí y ahora, ¿no? Tienen un pensamiento más a corto plazo, entonces les agobia algo que pasa, pero no están pensando en las repercusiones futuras o hacen proyecciones a muy adelante, y eso es una ventaja para a veces no tener. Y cuando, bueno, pues pasa algo malo, pero yo miro y veo tranquilidad a mi alrededor, veo que están conmigo, que me dan apoyo, bueno, pues a veces pasan mal, pero a veces están bien, ¿no? Pero eso es algo que, con cierta forma, hay que atacar, ¿no? Es decir, ¿tienes miedo? ¿De qué te asusta? ¿No? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te parece? Preguntarles y qué os lo manifiestan, ¿no? Y siempre tratar de aportarles un marco de seguridad y de tranquilidad, ¿no? De calma. Que no quiere decir que en un momento dado no podamos sentirnos mal, afectados y llorar, ¿no? Es decir, todos, cuando ocurre algo malo, pues nos afecta y no pasa nada. Y si no nos ven llorar, van a pensar que ellos tampoco pueden llorar. Y también pueden, y tienen que llorar a veces, pero que ese llanto, esa pena, sea algo transitorio y no sea un derrumbe. Estamos afectados, lógicamente, como tú estarías. Puedes decir al niño, si yo estuviera malita, tú también estarías triste. Pues a mí me pasa igual, pero vamos a estar juntos y vamos a ir hacia adelante. Bueno, en algunos casos existe un enfado, una rabia, que lo sentimos los mayores también, ¿no? En esas fases que luego del duelo clásicas y tradicionales, una de ellas es el enfado, ¿no? La ira, el no aceptar por qué me pasa a mí esto no es justo, y eso les lleva a aislarse. Recuerdo de Nirich, una adolescente de 17 años con una fibrosis quística de páncreas ya en estado terminal, que estaba tan enfadada que, bueno, pues se negó a someterse a un programa de trasplante pulmonar porque no quería, estaba harta de llevar 17 años hospitalizada y con muchos problemas, no compartir, y llegó un momento, era una chavala encantadora, pero un momento que se cerró y no quería ningún tipo de acercamiento. Nosotros íbamos a su casa y no nos quería ver. Cuando llegábamos se metía en la habitación, estaba nada. Bueno, ella sabía que se iba a morir porque había rechazado el trasplante. Le dijimos que le podíamos ayudar a morir bien. No quería y se negaba, pero nosotros seguimos yendo todos los días, íbamos allí. Ella nos escuchaba, porque a veces los niños parece que no escuchan, que no quieren saber nada, pero están ahí, niños y adolescentes, a ver qué pillan. Sabían que estábamos allí, estábamos con los padres, la familia. Según se fue acercando el final, pues esa barrera se derrumbó y nos pidió que le ayudáramos a comunicar y a estar con ella, ¿no? Sabía que estábamos allí, y muchas veces la presencia. Hay momentos que uno quiere que estar cerca y otros tienes que estar cerquita, estoy ahí, ¿no? Si me necesitas voy a estar ahí, pero dar tiempo porque cada uno vive esta situación a su forma, no de diferente forma que los mayores, En general yo creo que todos tienen ganas, como os decía, sobre todo cuando son pequeños, de seguir sintiéndose niños hasta el final. ¿Y qué es sentirse niños? Yo siempre digo, a veces cuando se dice, ¿qué niño eres, qué infantil? Digo, pues tú igual me lo dices como una cosa negativa, peyorativa, pero yo lo tomo como un halago. Ojalá fuera capaz de no perder mi lado infantil de niño hasta el último día, siendo responsable como un adulto, pero esa capacidad de disfrutar de los momentos, de reírse, de jugar, de hablar, de olvidarte de otras cosas, pues estos que os digo, Sadi, Boncho, Ekai, Chenais, eran niños con problemas serios. Algunos de ellos, bueno, acabaron falleciendo, otros no, pero pasaron momentos muy serios. Pero sin embargo, cuando vas a ver, lo que quieren es, después de hablar la cosa técnica médica, es reírte, es hablar, que cuentes bromas, que quieren seguir sintiéndose niños, y porque todo el mundo les trata como pobrecito, pobre tal, y es verdad, hay que atenderles, pero siguen siendo niños, Y eso vosotros seguro que tenéis muchas oportunidades de verlos en los centros. Igual que en adultos, en algunos niños, sobre todo en adolescentes, les hace un afán de superación, ¿no? Yo tengo esto y esto me va a servir para estar más fuerte, Ahí estoy acordando de Xaver, de Naro,
Iker de Diego, que son niños con problemas. Bueno, Iker y Diego son niños. Esto no solamente ocurre con niños, diríamos, con todas sus capacidades que tienen un cáncer, que muchas veces en el tema de paliativos parece que está restringido al cáncer, y realmente los paliativos pediátricos solamente vienen a ser un 30% de los casos que llevamos. Muchos de ellos son menores, con problemas neuromusculares, neurológicos, PCIs, niños con discapacidades de diferente nivel, tanto a nivel motor como a nivel sensitivo. Y aunque parezca que niños con discapacidades cognitivas no sienten, no están en otro mundo, luego os voy a enseñar unos vídeos, pequeños cortos vídeos de musicoterapia, precisamente en ese sentido, viven de otra forma, disfrutan de otra forma, pero lo hacen, es decir, todos sienten, tienen sentimientos. Iker y Diego son dos niños ya mayores de 15 y 17 años con dos problemas neuromusculares muy graves, muy severos, con muchas limitaciones, impedimentos físicos, pero que van en una silla de ruedas, están así asado. Uno de ellos es campeón, solamente apenas mueve una mano, y es campeón de un campeonato de escalestri, de esos juegos del coche. Con esto mueve, pues se va. El otro, que está en una silla, pues hace práctica, no hockey sobre patines, pues no tiene patines, pero practica hockey sobre silla de ruedas. Entonces tiene ese afán de superación. Xaver y Naro, bueno, se meten en cosas, han tenido que estar mucho tiempo incomunicados en casa, confinados, no por el bichito del COVID, sino por lo que tenían dentro y no ponían que estar, y aprovechaban su tiempo a estar en redes, a formarse. Hay una que, bueno, pues le ha gustado la cultura manga, y entonces se metía en la cultura manga, ha aprendido hasta chino. Entonces yo cuando les veo digo, ¿no? Pues pensar lo que tienen y ese afán de superación que hace, ¿no? Ese grado de afrontamiento es muy diferente. Hay otros, sobre todo los adolescentes, que tienen ganas, bueno, pues como Israel, el chico que falleció hace un par de años, ¿no? Y que tenía una página web en que iba transmitiendo todo lo que era la vivencia del cáncer. Yo lo he vivido con estos dos niños, Ekaich más pequeño y Chris, un adolescente, que un poco con ese modelo crearon su blog y van narrando lo que es su experiencia de la enfermedad crónica, ¿no? Tiene ese deseo también de compartir y procurar que la gente que pase por situaciones similares a la suya, pues no lo tengan, ¿no? Como antes os decía, esos deseos de tener la vida, ¿no? De seguir haciendo actividades normales. Kaich, que es un tormento, como dice su nombre, era que bueno, yo tuve una especial relación con él, y aparte con 4 o 5 años tuvo una leucemia, recayó, un trasplante, finalmente falleció. Y poco antes, bueno, pues su deseo era ir a un partido del Atleti. Era una cosa que estaba ya malito, pero conseguimos y tal. Y bueno, tener una vida normal y estar por ahí, ¿no? Y en Aich lo mismo, En Aich era, creo también, con un problema neuromuscular muy severo, pero que era un enamorado de la Guerra de las Galaxias. Entonces, bueno, pues acudía a centros y sitios que había cuando hubo por ahí una feria y todo esto, ¿no? Esa necesidad, como antes os decía. Esto es algo que todos necesitamos, no los niños. Necesitamos ser aceptados por todos, Y ahí yo creo que tenéis un papel muy importante, ya lo hacéis, pero que tenéis un muy importante, educar en la diversidad, educar de que hay niños blancos, amarillos, negros, niños, niñas, otros niños con un género determinado, hay niños ricos, niños pobres, hay niños que tienen un déficit, que están así, que están asado, que ven, que no oyen, que no se mueven, que hablan una lengua diferente, que tienen una lengua diferente. Educar en la diversidad, ¿no? Y en la diversidad y en la aceptación precisamente de esa diversidad, que puede ser física, cultural, intelectual, y que es una aceptación de todos, ¿no? Y esa sensación todos. Y cuando estás enfermo todavía necesitas aceptarte más, a veces por los efectos de la enfermedad o por los efectos de medicaciones. El aspecto físico varía y te sientes un poco a veces rechazado, ¿no? Hay bullying entre niños normales,
que se hablen sin ningún problema. En estos que tienen problemas, pues el riesgo es mayor. A ver, ¿qué me hizo? Bueno, esta es otra cosa, que todos necesitamos ser queridos. Basta que tengamos una gripe, que es que todos pedimos un poco de mimos, ¿no? Qué bien nos sienta que aparte de un paracetamol te den un abracito y te den un beso, y a medida que la enfermedad pues es más intensa, pues con más motivo, ¿eh? Necesidad de sentirse queridos y querer, y tener personas a los que querer, ¿no? Necesidad de saber. En los adultos pasa también lo mismo. Bueno, pues si yo tengo algo, yo quiero saber o no saber. Bueno, hay un derecho, una ley que nos faculta, que todos tenemos el derecho personal de saber lo que nos pasa, y también el derecho a no saber. Hay personas y adultos que prefieren no saber si las cosas van mal o van bien, y que otros se lo digan, ¿no? Prefieren ignorar. Bueno, y en los niños ocurre igual, pero hay que darles la oportunidad, ¿no? Y a veces les digo, bueno, pues las cosas van así, puede ser que las cosas con los tratamientos vayan bien, vayan regular. ¿Quieres que yo te diga? ¿Prefieres que se lo diga a tus padres y que ellos te informen? ¿Qué es lo que quieres tú saber? ¿No? Saber que tú me puedes preguntar las cosas, y en ese sentido siempre ser honesto. Es decir, a veces esa palabra o expresión de mentiras piadosas para no herir más, para no dar más dolor, es un error, ¿eh? Si te pillan en un renuncio, ya no sabes cuándo van a confiar en ti. No tienes por qué, o no tenemos por qué decir toda la verdad, pero sí lo que decimos que sea verdad. Eso es así, y esa verdad entregársela en pildoritas pequeñas, no de golpe. Pero cuando ellos tienen y te preguntan su situación, tú estás mal, y ellos te preguntaban, ¿no? A veces, al principio, con algunas familias tenemos conflictos con las familias porque ellos nos piden o casi nos obligan, nos exigen a no hablar de ciertas cosas con sus hijos. Bueno, no se trata de que nunca tengamos una guerra entre nosotros, pero les decimos, bueno, vamos a hablar poco a poco, y si ellos preguntan, pues habrá que hablarla. Y en el colegio igual, si preguntan, pues hay que decirles, ¿eh? Y tienen necesidad de confiar en las personas, en sus padres, en sus profesores, en sus médicos, confiar en que las cosas van a ir así, ¿no? Y luego lo que ocurre en adultos, pues también en niños, necesidad de despedirse. Yo he tenido ocasión de acompañar niños hasta el final de muerte, que estaba en una situación clínica, biológica, que decía así, ¿cómo dura? Y era que estaban haciendo de tripas corazón esperando a que viniera un tío que estaba de viaje, su padrino, su hermano que no estaba. Es venir, y a las 24 horas, adiós, y me voy. Con todo esto hay que tratar de normalizar en la medida de lo posible toda su vida mientras viven. Como antes os decía, todos estamos vivos hasta el momento que morimos, y mientras estamos vivos vamos a procurar, ya tenemos unas limitaciones cuando hay esas enfermedades o esos problemas, pero no les vamos a limitar más de lo estrictamente necesario por una sobreprotección. Y claro, para normalizar es importante saber qué es normal para cada uno, qué preferencias, qué es importante, qué les divierte, qué les hace olvidarse de sus problemas. A los mayores también, ¿no? ¿Qué cosas te hacen olvidarte de un momento y disfrutar y seguir disfrutando de que mientras estés vivo merece la pena vivir? Eso en adultos y en niños también, por supuesto, cada uno, y por eso el saber preguntarles, saber qué les gustan para poder darles esas cosas. Jugar es un derecho y está prohibido no jugar. Eso es lo único que está prohibido, no jugar, y nos tenemos que poner ellos a jugar y estar en el suelo, las canicas. Bueno, las canicas hacíamos los más puretas, los más viejetas, ahora hay que estar con la Wii o con el FIFA Player bueno, estar un poco a su altura, ¿eh? Esta es una película que no sé si la habéis visto, que me parece maravillosa, Pachadas, tiene mucho de película y tiene algunas cosas, pero creo que la filosofía que transmite es la correcta. Todavía está vivo, vive en California, y tengo un conocido que tiene ahí un restaurante y a veces va, y tengo una foto de él en su esto, ¿no? Aplicar, antes os decía, el humor. El humor es una herramienta que debemos aplicar todos. Es una herramienta de doble filo y hay que saber cuándo aplicarla, ¿no? Hacer una broma en un momento no indicado puede servir como que estás banalizando las cosas, pero cuando tú conoces a la familia o al niño,
un toque de humor, va muy bien, ¿no? No todo es llorar, sino, como digo, hay que reírse, saber cuándo reírse. Bueno, la musicoterapia es una cosa que no es la musicoterapia, no es música que hace que me siento bien, es una terapia, una terapia que hace que libere las emociones, los sentimientos. Y ahora voy a poner dos vídeos que son de enfermos, bueno, pues neurológicos. A ver si está por aquí. Y son niños con muchas discapacidades intelectuales y veréis lo que sienten. No vais a tener ninguna duda de lo que sienten. Bueno, está clara que Yara se lo pasa bien, transmite, acompaña, está deseando, siente. Incluso los pacientes que pensamos, les vemos así tan raros, tan feos, sienten, y es una gozada ver cuando estás con ella cómo no se ríe, no tiene capacidad de expresión verbal, pero vive. Y los padres, pues es un regalo para ellos ver que su hija siente y vive, no que tienen ahí un mueble establecido. Bueno, estas ya se va a poner ahora otro. Esto no va con coña, ahora el que vais a ver, no sé si vais a identificar la música que le pone Suriña, esto luego os diré. Luego os diré cuál es esta música. Es el himno de la Leti. Antes estaba hablando de la danzaterapia, pero la musicoterapia, es decir, no es la música, no es, le va provocando sus reacciones. Le veis cómo tiene y lo vive, lo vive. Gracias. Bueno, como os decía, hemos visto
una parte de la atención, ellos, ellas, y bueno, procuramos cuidar no solo al paciente, sino al núcleo familiar. La niña que está malita es Nerea, pero está con Seitite Luis, su ama Arancha, su ama Maite, Aita Josu, Iker y también Lagun. Los animales de compañía ofrecen, hay otra parte que es la animal terapia, y es increíble lo que son capaces de acompañar. Está una de las niñas, Yarax, la primera que salía con el violín y la musicoterapia, tiene un cachorrito pequeñito, y es que le ves, bueno, el cachorrito pequeñito es muy peludo, salta con ella, va en su silla de ruedas, no se aparta de ella, no hace más que darle besos, y está con esas manos tocándole, y es que es una gozada verles la relación que tienen con el perro. Bueno, ¿qué viven lo que les rodean? Bueno, pues también lo mismo, hay diferentes sensaciones, diferentes formas de ser. Habitualmente uno afronta la muerte o vive la muerte de una forma, un reflejo de cómo ha afrontado o ha vivido la vida. No siempre igual, y no podemos estar seguros de cómo vamos a afrontar esa fase final cuando nos llegue, pero generalmente uno afronta la muerte, o es mi experiencia, de una línea como ha afrontado la vida. Cuando acaba, muchos de ellos lo que me transmiten es que sienten un enorme vacío. Ese vacío que está en esa escultura, se sienten vacíos, ¿no? Algo han perdido y no saben cómo llenarlo. Una sensación de vacío que con mucha frecuencia me transmiten los padres cuyos hijos han fallecido. Como antes os decía, están los padres, los hermanos. Es impresionante ver cómo sufren los abuelos. Todos tendemos a pensar que la muerte tiene un orden jerárquico, de arriba abajo, se van muriendo, nos vamos muriendo a medida que vamos teniendo años, y aunque siempre es doloroso que se mueran los que tenemos por encima, pero no estamos para nada acostumbrados a pensar que se pueden morir los que vienen detrás nuestros, ¿no? Muchos abuelos me dicen, qué injusta es la vida, ya me podía morir yo, que yo estoy ya para morir, y por qué me tengo que morir, se tiene que morir mi nieto, ¿no? Lo viven de una forma y necesitan mucho acompañamiento, ¿no? Porque les es muy difícil entender ese tramo, no lo entienden. Las mascotas, estas mascotas de unidad de día, se pasó el día que lloró, me decía la familia, 10, 8 horas aullando, ¿no? La pérdida, cómo lo sienten. Pero también los amigos y compañeros de clase, con frecuencia, yo ya sé que desde hace muchos años no, pero todavía veo algunos sitios, o tengo noticia de algunos sitios, que primero por parte de los padres casi prohíben a sus hijos ir a visitar a compañeros de clase que están malitos, ¿no? Que están con cánceres o que están con problemas serios. No vas a ir porque es que, claro, va a ser una impresión muy fuerte, te vas a poner más triste, no vayas. Algunos no sé si piensan que igual el cáncer se contagia como el coronavirus, entonces no vayas por si acaso te lo va a pegar. Y eso es cruel, es muy cruel, primero para el enfermo, de repente sus amigos no le van a ver, y luego es cruel también para los amigos. Tengo un amigo y no me dejan ir a verle, no lo sé. ¿Y qué pasa? Tengo Iker, que de repente lleva un mes que no viene a clase. Al principio todavía están ahí sus libros, sus cosas, tal, y de repente desaparece todo. Luego le veremos algo de eso en el corto de cuerdas, que explicar qué es lo que está pasando aquí, que no está o que viene. O igual que si tenemos un niño, esta niña Yara acude a un centro en un aula estable, y bueno, y luego tienen clases inclusivas y están, pues hay que hacerlo así, ¿no? Todo eso hay que tratarlo. ¿Qué viven los que le rodean? Pues negación, incredulidad, miedo, rabia, enfado, impotencia, todo ese tipo de cosas en algo que uno no había pensado que puede ocurrir, a veces desde el nacimiento o a veces a lo largo de la vida de sus hijos, ¿no? Se frustra un proyecto de vida, algo que iba a ser, un proyecto de familia, que teníamos una idea de lo que iba a ser, va a estudiar, va a esto, va a llegar, luego tendrá hijos, yo seré abuelo, nieto, hermano, y se frustra, ¿no? Entonces eso es difícil de integrar y da pues todo ese tipo de reacciones. Como os decía, hay pérdida de expectativa de futuro, pérdida de ilusión. Muchos padres me dicen, es que yo creo que nunca voy a ser
capaz de volver a disfrutar de las cosas, a volver a salir, a volver a reírme, a volver a bailar. Y es más, y si es capaz, tienen complejos de culpabilidad de hacerlo. ¿Tengo derecho yo a quedar mientras mi hijo está en casa a ir a una cena con los amigos? Porque luego la gente es muy cruel. Fíjate, ese o esa tiene al hijo enfermo y aquí está de cena. No sabe que el dolor está por dentro. No sabemos que están por dentro y que esos momentos son momentos de oro. Nosotros les estimulamos mucho a que les cuesta mucho abandonar a sus hijos, pero les estimulamos a que salgan, a que queden con amigos, a que se hagan respiro. Tienes un amigo, una familia, a veces nosotros vamos, vete tranquila, vete 1 hora, 2 horas, estate, trata de pasártelo bien, de quitar cosas de la cabeza y disfrutar. Pero les cuesta mucho, pierden ilusión. Conspiración de silencio, no hablamos, o incluso en la familia no digo lo que le pasa, o al niño o al otro, no tienes que andar publicándolo por ahí, poner en el portal de tu domicilio, mi hijo tiene esto. Pero no hay por qué negarlo, no hay por qué ocultarlo y hacerlo como una normalidad. Tiene incomprensión, pérdida del rol social. Muchas veces los cuidados que a veces les obligan a estar muchas horas, muchos dejan de trabajar, dejan de quedar con los amigos, dejan de salir al parque. Hay un aislamiento social, y esto incrementa todavía más. O sea, pues si hay algo que puede ayudar a mejorar estos trances es tener el apoyo, el estar juntos y no el estar aislados. Con lo cual hay que procurar, desde luego todos los que están alrededor, hacerlo, ¿no? Un 50% de los, según algunos estudios, de las familias que tienen hijos graves y hijos que han venido con cáncer, otros problemas, acaban con pérdidas. Hasta un 50% se deteriora mucho la relación de la pareja. Pasamos a ocuparnos del enfermo y nos olvidamos de nosotros, como personas y como pareja. Tratamos de prevenir eso, ¿no? Avisarles de que eso puede ocurrir. A veces la vivencia de una enfermedad, de una muerte, no es la misma siendo el mismo hijo por parte del padre y la madre. Y no hay vivencias correctas e incorrectas, eso lo decimos. Hay formas diferentes de ver una misma realidad. Y es bueno que cada uno se transmita y conozca cómo lo vive el otro, para entender, no es que yo sufro más o sufro menos, o lo llevo mejor o llevo mal, porque mi marido o mi mujer es capaz de ir a squash y yo no puedo porque no puedo abandonar, y fíjate cómo es capaz. Son formas diferentes, y eso es importante, que haya mucho diálogo en la pareja para comunicar que son formas diferentes de vivir la enfermedad. También tiene sentimientos de agradecimiento. Yo antes de dedicarme a paliativos me dedicaba a urgencias y mi labor era salvar vidas. Y os puedo decir que me he sentido en estos años mucho más agradecido. A veces cuando lo cuento a gente, ¿y cómo puede ser que las familias te agradezcan que hayas estado a un hijo que se muere? ¿Cómo te puede agradecer a alguien eso cuando no le has curado? Pues es así. Como os decía, miedos a no ser felices. Y las personas con ideas religiosas, yo veo que hay dos grupos. Unos que les afianzan en sus conceptos, y otros que lo que les hace es tienen crisis de fe. ¿Cómo puede haber un Dios que permita esto, ¿no? Y bueno, pues eso hay que cuidar también. Bueno, como antes os decía, no saber qué hacer, qué decir, qué hacer ocurre en todos y más con los niños. A ver, os voy a poner un vídeo sin más, que es para que escuchéis. Ay, no sé si ahora me he salido. Sí, espera, estas son dos madres que os van a decir cómo se sienten ellos, ¿no? Para que veáis un poco cómo sienten ellos, estas familias. Lo de menos es sus referencias a mí, no traigo aquí para hablar de las referencias que hacen a mí. Yo quería que ellos hablaran y dijeran cómo se sienten, cómo vivieron estos procesos. ¿Cómo os contaría yo? ¿Qué es la unidad de paliativos para unos padres que se encuentran en esa situación? Bueno, os pongo primero en antecedentes. Ekaich era
un tío estupendo que cayó con la enfermedad del cáncer. Tuvo una leucemia con 4 años. Para nosotros fue muy importante explicarle a él desde el minuto 1 qué era lo que tenía, qué significaba tener leucemia, qué significaba cada uno de los tratamientos que él iba a recibir, porque pensamos que el conocimiento da seguridad. Entonces, siempre que él iba a pasar por algo, se lo íbamos explicando. Cuando nos dijeron en Cruces que podíamos decidir si nos marchábamos a casa o, por el contrario, si nos quedábamos unos días de adaptación o lo que quisiéramos, lo decidió también Ekaich. Le dijimos que él decidiera. Y cuando salíamos del hospital, nos volvió a preguntar: a ver, ¿cómo es posible, si ha vuelto leucemia, que nos vayamos a casa? Ahí Iñaki le dijo: a ver, Ekaich, leucemia está un montón de veces y en los hospitales no conseguimos que desaparezca. Ahora va a ser Jesús desde casa quien va a intentar frenarle. Dijo: ah, bien, de acuerdo. Para que veáis qué importante es que un niño tenga contacto desde el inicio con el servicio de paliativos. Estaba seguro él, pero además de él estábamos seguros toda la familia, porque cuando yo recibí la llamada de Jesús: sé lo que ha pasado, cuenta conmigo, voy a estar ahí. Todos los miedos que unos padres necesitan decir en voz alta, que su entorno, por desgracia, no se lo va a poder resolver, poder hablar claramente, te da tanta seguridad que solamente puedes agradecer. Jesús Sánchez Echaniz, cuando me propuso grabar este vídeo, me dijo: bueno, ¿qué aportó, ¿no? ¿Cómo influyó en vuestras vidas tener este equipo? Y la verdad es que nos permitió darle a nuestra hija Valentina todo el confort y la mejor vida posible, tanto a ella como a nosotros como familia. Yo siempre digo y siempre destaco que contar con el equipo nos aportó muchísimas cosas y nos permitió tener una vida normal, que muchas veces nos sorprendíamos diciendo: pero con todos los cuidados que tenemos que llevar a cabo y esa sensación de normalidad que es realmente impagable, ¿no? Y que te permite disfrutar de tus hijos y de la vida en familia. La parte médica del equipo, el pediatra y la enfermera, pues nos enseñaron todos los cuidados, a planificar la toma de decisiones, compartíamos toda la información, nos cuidaban a todos, a nuestro hijo que tenía 3 años y medio también, nos sentimos muy cuidados y muy acompañados. Y la parte psicosocial, nuestro psicólogo y nuestra trabajadora social, bueno, pues también aportaron una parte que yo considero igualmente fundamental, que es la terapia y el acompañamiento, pues para integrar lo que te está pasando y poder trabajar ese duelo anticipado y poder disfrutar la vida tal y como era en ese momento con nuestra hija, ¿no? Todo el equipo nos acompañaba, nos escuchaba, nos comprendía. Yo siempre digo que sentíamos que hablábamos un mismo idioma, que éramos parte del equipo, porque mi pareja y yo nos convertimos en cuidadores expertos de nuestra hija. Éramos expertos en Valentina y formábamos parte del equipo para conseguir el máximo confort para ella, ¿no? Cada día piensas que es el último. Yo pensaba que los partos y los nacimientos y las muertes son a las noches. En mi caso así había sido. Y Ekaich nos dejó a las 5 de la mañana de un miércoles. Y os puedo decir que estábamos tan preparados para acompañarles en ese momento de partida, que sé que lo hicimos bien, que le pudimos dar tranquilidad, que le pudimos decir todo lo que le queríamos, que no dejamos nada al azar.
pero es tan importante estar arropados, estar seguros, poder preguntar, poder acompañar y que nos acompañen. Solamente lo puede hacer una unidad de paliativos, de verdad. Yo creo que nadie es consciente hasta que no le pasa de su importancia. Pero bueno, yo solamente puedo estar agradecida porque la despedida de Caech fue lo más bonito que pude hacer, porque le pude estar abrazando, le pude estar besando, le pude decir que se fuera tranquilo. Y creo que así se fue. Espero haberos ayudado un poquito y sabéis que contéis conmigo para lo que queráis, porque estoy seguro que él también estaría aquí. Enfrentarse a una situación tan dura como la enfermedad y la muerte de un hijo, pues hace necesario un acompañamiento especializado y que cuide a toda la familia, que ponga a la familia en el centro, que se caracterice por esa compasión, por cariño, por tiempo y presencia. La presencia es muy importante y el tiempo también, o sea, para que sea un acompañamiento y un cuidado de calidad, tiene que ajustarse a las necesidades de la familia. Y en eso el tiempo y la presencia, la mirada, el abrazo, es clave. Para mí, sin eso no puede haber una atención de calidad. Digo que las fases de duelo que eran las clásicas, esas 5, hoy en día están un poco superadas y lo que se piensa es que probablemente se está pasando para uno o para otro. Están muy bien las fases del duelo como forma académica de saberlo, pero se entremezclan, vas para adelante, para atrás, un pasito para adelante y otro para atrás, como en el tango. Hay que estar pendiente de la claudicación. Estos pasan cansancios físicos y emocionales. Y como antes os decía, los hermanos son los grandes olvidados. Tienen muchos sentimientos ambivalentes. Y a todos los niños, y esto pasa a este niño que un hermano se le había muerto, pero puede pasar con los compañeros de clase, hay que permitirles el duelo, no excluirles. Hay que acompañarles, dependiendo un poquito de esos grupos de edad, pero no excluirles. O sea, pasé el vídeo de cuerdas, por eso vamos paso de tiempo. Los profesionales, pues bueno, como todos, somos personas humanas, no hay que hacer un distanciamiento, ese espacio, distancia terapéutica que se dice establecer para que no nos afecten las cosas, hay que establecerla, ni muy lejos porque entonces no tienes empatía para ser compasivo, y muy cerca pues cada uno ve ese espacio para procurar tener claro que lo que está pasando le pasa a ese niño, a esa familia, no nos pasa a nosotros. Es innegable que nos afecta y como tal pues esas relaciones que tenemos y nos da pena, tristeza, impotencia también porque no podemos hacer. A veces surgen sensaciones de desencanto con el trabajo. ¿Qué sentido tiene lo que hago? Si yo he sido médico, enfermera y me he formado para curar, no nos han formado y eso hace falta de formación para cuidar, ¿no? Cada vez se habla más y ese es el concepto de los paliativos y probablemente yo tengo muchos compañeros muy buenos profesionales, oncólogos, neurólogos, pero que se sienten decepcionados porque piensan como un fracaso cuando un niño se muere. Y hay que saber que todos, y los niños también, enfermamos y nos morimos, y no necesariamente por un fallo en nuestra labor. A veces después de un fallecimiento, con tiempo, damos unos días de recuperarnos, como todos. Y luego lo que yo he encontrado es que, sobre todo en equipo, ¿no? A veces hacemos identificaciones cuando estás tratando con una familia o con un menor que se llama como tu hijo, o tiene su edad, o se parece, o alguien que esto,
tratas de trasladar eso a una vivencia personal y eso duele porque incluso nosotros pensamos que eso pasa a los demás y cuando nos pasa a nosotros duele mucho, ¿no? A veces es más doloroso enfrentarse no a tu propia muerte, sino a la muerte de los que son queridos, ¿eh? Y también la gratificación por saber que con estos casos, cuando alguien te dice estas cosas, pues la verdad es que es una satisfacción personal que, como os digo, yo raramente he encontrado cuando a veces con muchas de estas familias sigo manteniendo contacto años después de haber fallecido. Creo que con ninguna de las que he salvado después de una situación de coma, de un accidente, de una parada. Es normal, ¿eh? No hacemos por esto, pero da un poco esa idea de lo que es. Y nada más. Ahí os dejo, si queréis, bueno, un poco mi teléfono, este teléfono personal. Si alguno queréis alguna duda, pues estoy a vuestra disposición. Eskerrik asko, Jesús. Bueno, pasamos al siguiente compañero, a Iván Gómez. Bienvenido. Sí. Bueno, Iván es psicólogo, a ver si lo digo todo bien porque no lo he consultado contigo. Psicólogo y psicoterapeuta gestal, director del Centro de Acompañamiento Creativo en Valencia y consultor del Centro de Terapia de Duelo de Plamienok, ¿está bien? Plamienok, en Bratislava. Formador en técnicas de comunicación con paciente oncológico y su familia, en cuidados paliativos y en duelo. Dirige anualmente un campamento terapéutico para niños y niñas en duelo en Eslovaquia y autor de varios libros y bueno, y mucho más. Bienvenido. Sí, todo tuyo. ¿Querías bajar esto, no? ¿O sentarte por ahí? Tengo un complejo porque cuando hice la comunión, tenía 7 años, tuve que decir las palabras de inauguración y no llegaba al micro. Entonces no me veían y claro, quiero que al menos se me vea la cara. Y quería, sí, en esa presentación, ¿no? Cuando uno empieza a escuchar lo que ha hecho, además de hacerle viejo, dice, ¿cómo dejar la experiencia aparte? Cada vez que uno va a hacer una actividad, imagino, docente en la escuela o viendo a una familia, hablando con un niño, tiene una sensación de incertidumbre e inseguridad, que es quizá lo bonito de la profesión, porque te hace estar en un lugar de no saber, pero de prestar atención al momento y de estar muy sensible a lo que ocurre y a lo que ocurre internamente en uno, ¿no? Fuera y dentro. Y entonces yo aprendí a trabajar, creo que una parte se aprende y otra es como uno entiende la vida o va haciendo su camino. Y cuando estaba terminando psicología, había un curso que se llamaba Muerte y estreñimiento emocional. Me llamó la atención el título, porque muerte y estreñimiento emocional. Y entendí muchísimas cosas en ese curso, yo tenía 20 años, 21, cómo el miedo a la muerte puede hacer que no vivamos bien, ¿no? Y cómo uno realmente está estreñido emocionalmente, no solo físicamente. Y de ahí es difícil aprender por más que uno lea libros o aprenda técnicas de comunicación. Si no tenemos un laxativo, curamos el estreñimiento, no vamos a poder aplicar un protocolo, ayudar a los niños ni a las familias. Entonces, en ese curso que fue vivencial y a mí me movió muchas cosas, después de estar acostumbrado más a exposiciones teóricas, empecé a colaborar con una fundación entonces que era en Santander, la Fundación Interpalia, y poco a poco fui formándome en este área, ¿no? Y fui haciendo distintos trabajos en la parte de cuidados paliativos pediátricos y en la parte de hacer terapia con niños, ¿no? Como psicoterapeuta. Y eso un poco lo he ido integrando en Valencia y en Eslovaquia. En Eslovaquia es un hospice
que hace actividades con niños y está muy conectado con las escuelas. Porque como decíamos, para ayudar a una familia holísticamente en duelo, es toda la comunidad y el colegio es una parte importantísima porque es donde el niño pasa más tiempo de su vida, digamos, de la infancia. Entonces mi título es acompañar desde la educación a la familia y al niño. Y voy a ir usando esas palabras. ¿Cómo es acompañar? Jesús hablaba y vimos en el vídeo cómo se puede acompañar de una manera compasiva, que es estar con alguien desde la música, desde cómo es un acompañamiento. A mí me gusta el flamenco, cuando un guitarrista tiene que acompañar al cantante, hay como digamos una figura principal, pero en realidad se necesitan ambos, porque sin la guitarra, sin la estructura de la música, uno no puede expresarse, conectar con el amor y cantar. Nosotros buscamos que el niño que está enfermo pueda expresarse, pueda vivir intensamente y nosotros ayudarle en ese baile que vamos acompañando desde la creatividad y la música, metafóricamente y a veces usando la música, como vimos en el vídeo. Y no somos, digamos, actores principales, pero nuestra labor es muy importante. Y como vemos en la música, no se trata solo de un conocimiento, pero es importante porque tenemos que saber para tocar, pero tenemos que conectar. Hay muchos músicos que son muy talentosos, pero no pueden improvisar. Tienen que tener una partitura y tocan perfecto, pero no pueden improvisar. Y aquí se requiere una capacidad de improvisación, porque en la vida van a venir situaciones donde no podemos tener todo preparado, pero sí tenemos que tocar desde donde estamos, ¿no? Acompañar desde cómo estamos cada día. Hay días que podemos tener nuestras propias pérdidas, podemos estar cansados, podemos haber discutido con la pareja, estar separándonos de nuestra pareja y aún así acompañar al niño que está delante. Se puede. Entonces tenemos acompañamiento con esta metáfora y luego en el modelo de trabajo que aprendí en todos esos años, que ese curso lo daba Rubén Bild y es mi maestro con el que he aprendido. Es un terapeuta que uno lee los currículos y por eso engañan, porque en el currículum pone un psicoanalista formado con Anna Freud, de un análisis clásico que podría parecer es una persona, digamos, que viene del psicoanálisis con una formación muy ortodoxa, pero toda su carrera fue desde el teatro, desde el arte, y justamente por eso se especializó en cuidados paliativos y usaba el teatro para crear este modelo, ¿no? O sea que uno no tiene que creer del todo lo que está escrito, tiene que usarlo como guía. Entonces, en el acompañamiento creativo, su modelo de trabajo, que estoy contento de poder desarrollar junto con él, está acompañar, que hemos hablado, y creativo. ¿Qué significa creativo? Porque hoy en día todo el mundo quiere ser creativo. Está como la palabra está desde el punto de vista de marketing explotada. Parece como un poco se pierde el valor. Que el concepto de creatividad, estudiándolo en profundidad, es algo nuevo, que será nuevo. En realidad no hay nada nuevo, pero algo nuevo en el sentido que es nuevo para la situación que requiere, es algo que aparece como nuevo, aunque uno no puede crear de la nada. Y es algo que beneficia, porque yo puedo ahora tener una idea y puede ser nueva, pero no decir nada, o puede ser nueva y puede ayudar. Entonces, si vemos que está beneficiando, si tenemos una situación en la escuela y surge una actividad que hace bien a los chicos, eso es creativo. Y ocurre continuamente, pero a veces no somos conscientes y no creamos el espacio o digamos como en la tierra, ¿no? Que tiene que estar en barbecho para tener las condiciones y que eso pueda ocurrir. No le prestamos atención y sin espacio y sin conexión la creatividad no es posible. Entonces vamos a imaginar, tenemos el acompañamiento como músicos y la creatividad como un espacio vacío en el que estamos atentos a que algo surja en mí, en la persona que está enfrente y en la interacción entre ambos, ¿no? O en el grupo, con la escuela, con los chicos en una clase. Tenemos entonces acompañamiento y creativo.
Y cuando uno educa, ¿qué sería educar, no? Queremos educar a este niño que tiene una enfermedad crónica, decimos. En realidad la educación, digamos, es conjunta, ¿no? Es como una manera de vivir que estamos educando, incluso un profesor está aprendiendo continuamente, se está nutriendo de las experiencias que tiene en el colegio y no se suele centrar solo, o la idea es no centrarse solo en la información. Tiene que tener unos conocimientos, pero busca la armonía de ese sistema, de ese niño en la vida, como algo armónico en la vida, en conexión con la existencia total de lo que vive ese niño, ¿no? Con su familia, con la escuela, con sus intereses, con sus gustos. Y desde ahí hay unas posibilidades inmensas. Y imaginemos que ahora todos los que estamos aquí estamos prestando atención en hacer eso, de la manera que sepamos ya, cambia energéticamente la forma de acompañar. Pero nos olvidamos, nos solemos olvidar y vamos en automático. ¿Por qué nos olvidamos? ¿Por qué creéis que nos olvidamos generalmente? Como decían en Marruecos, la prisa mata, vamos muy rápido, ¿no? Una cosa. Y otra es porque cuando un niño es diferente o está muy enfermo o puede morir, es verdad que nos toca. Y es bueno que nos toque. Pero como no queremos que nos toque y nos solemos defender y nos empezamos a poner máscaras y no queremos conectar con el miedo a la muerte, de ahí el estreñimiento emocional, entonces pues no queremos verlo, no podemos hacer. Entonces ya parece que la situación es estresante y yo me retiro para poder tener la energía de al menos dar la clase, en vez de vivirlo como una oportunidad. Si lo tomamos como parte del trabajo y como una oportunidad, pues no es que vayamos a darle bienvenida, pero vamos a aceptarlo y vamos a estar acompañando. Y luego es cuando uno puede sorprenderse y puede ser muy gratificante, ¿no? Cuando realmente está en esa predisposición. Quiero mostrar brevemente, porque claro, esto es como una inducción rápida, pero como un paso metodológico concreto del acompañamiento creativo que puede servir como método, como ilustración. Yo empecé a usarlo cuando iba en Inglaterra primero, pero cuando estaba en el Hospital Marítimo de Osa haciendo prácticas de psicólogo en la unidad de cuidados continuos, un eufemismo para decir una unidad de cuidados paliativos, usaba este método también desde el principio y es como muy sencillo, pero si uno lo recuerda y lo hace, ayuda a centrarse en cómo usar lo que estoy hablando. Entonces voy a invitar como estamos en un museo, ¿no? Y es como cuando uno llega a un museo, ve obras de arte, ve cuadros, exposición, puede mirar una instalación o una escultura. Y normalmente a mí me encanta ir en mi tiempo libre para ver qué veo, ¿no? Para estar sin ninguna expectativa que resuena en mí cuando veo una obra de arte. Entonces yo os voy a hacer una pregunta que quien quiera, alguno, 2, 3 personas, 4, vais a contestarla, ¿no? Como si estuvieras en un museo mirando. ¿Puedes poner una así? ¿Puedes sentarte? Entonces estamos en el Museo de San Telmo y habéis llegado a esta exposición y veis esta escena, ¿no? Veis esta escultura y la pregunta es, ¿qué veo? Sí, por favor. Sí. Pues me miro a mí mismo, delante de mí, y me está mirando y yo me estoy mirando. Me miro, perdona. Yo me miro y me veo a mí misma. Me veo a mí misma. Enfrente. Perfecto, me veo a mí misma enfrente. ¿Alguien puede escribir por mí? ¿Puedes escribir quizás con me veo a mí misma enfrente, gracias. ¿Otra persona que veo?
quien quiera, no sé, lo que venga, no pasa nada. Aquí no hay respuesta correcta o incorrecta. Sí, Jesús. Dos personas diferentes tratando de conocerse una a otra. Bien. 2, 3 personas más. ¿Sí? Conexión, ¿no? Conexión. Por la mirada, conexión. Y me interesas. me interesas. Vale. Bueno, vamos a leer y vamos como a pensarlo juntos ahora, ¿no? Ella está aquí, ¿no? Esta escultura. La primera que dicen, Izaskun. Me veo a mí misma enfrente. Me veo a mí misma enfrente. Que generalmente es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Nos reconocemos en el otro y nos vemos. Es una verdad. Pero que como nos vemos a nosotros mismos, muchas veces ponemos nuestras cosas en lo que está enfrente. Quiero decir, si yo estoy muy triste, voy a ver tristeza, pero no necesariamente está ahí, porque tiene que ver conmigo. Pero eso es lo que ocurre, ¿no? Yo me veo a mí mismo enfrente. ¿Otra persona? Dos personas diferentes tratándose de conocer. Dos personas diferentes tratándose de conocer. Sí, bueno, lo veo, le damos un carácter animado al personaje, digamos, que se llama Rogelio, que yo le llamo Rogelio, y lo convertimos en persona porque lo hacemos más humano porque puede ser una necesidad nuestra, ¿no? Y vamos modificando lo que vemos de acuerdo a lo que para nosotros no deja de ser un juicio de valor, pero es un juicio de valor que puede cobrar sentido para nosotros y puede ser hasta positivo. Pero otra persona podría decir, veo dos personas que está desconfiando y le va a atacar con el pico. Y no deja de ser el mismo, otro juicio de valor, pero no es menos verdad que el anterior. Pero cada uno puede poner lo que quiera y eso es justamente lo que se hace, ¿no? Cuando decimos ¿qué veo? No se ve, no vemos realmente lo que hay. Y creo que uno más, ¿o no? Conexión y la otra, me interesas. Conexión y me interesas. Conexión, es cierto que yo mirando siento conexión, ¿no? Puedo sentirme conectado y la mirada me ayuda, pero uno puede decir desconexión porque están ahí y no hay movimiento y puedo sentir desconexión. Puedo decir conexión, puedo decir desconexión, ¿no? No es incorrecto. O sea, todo vale, todo me gusta. Bueno, parece mejor decir me gusta que no me gusta, pero me podría no gustar o me podría dar asco, porque tiene que ver conmigo, no con ella. No estoy contestando la pregunta ¿qué veo? ¿Qué veo? Suele ser describir, pero no lo hacemos. Es como cuando vemos un cuadro, no lo describimos, nos toca y vamos en un viaje interno. Aquí igual, ¿cuál es el peligro? Que si a mí la situación es más dramática porque un niño está en el hospital debilitado o está enfermo, como me va a tocar mucho internamente, yo en vez de observar la información que estoy viendo para comunicarme, estoy en mí y entonces mezclo cosas. No veo realmente, no describo, hago un juicio de valor. Ese niño es encantador, es un ángel, el niño es muy agresivo, la familia es difícil. Y en realidad no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo, porque no estoy describiendo qué pasa. A lo mejor es una familia que está inquieta y se está moviendo en la silla, o porque lo estoy viendo, pero tengo que quedarme en el detalle de escribir. Es algo tan sencillo que no se hace, nunca lo hacemos. La otra pregunta es, ¿qué siento? ¿No? ¿Qué veo? ¿Qué siento? Y ahora sí, ahora ya cada uno puede sentir. ¿Qué sentís cuando miráis? ¿Alguna respuesta? Aquí sentí, o nada, ¿no? Yo a veces no tengo por qué, no sé, o estoy... Sí, te conecta con disfrute, ¿no? Sientes disfrute. Sí, como disfrute. Te hace la imagen, el ver te hace disfrute, ¿sí? Claro, disfrute. ¿Quién más? Sí.
añoranza. ¿Vemos? Como es muy distinto, ¿no? Y es lo mismo, la misma escultura, la misma situación, crea distintos sentimientos. Y desde la añoranza al disfrute cambia, ¿no? Otros que aparecen, 1, 2. Bloqueo. Bloqueo, claro, y tú notas bloqueo, que eso exactamente es lo que pasa, ¿no? Que hay situaciones que nos bloquean, pero si no leo el bloqueo tengo que actuar o ver qué hago desde ese bloqueo, ¿no? Desde lo que está pasando fuera y desde lo que me está pasando internamente. Tenemos disfrute, bloqueo, añoranza, una más. Intento de comunicación. Sí, pero el sentimiento, ¿no? Como te gusta, gana, como deseo de comunicar o de algo despierta en ti, ¿no? Sí, como de una energía para comunicarte tú. Vale, sí. Entonces se ve que es como dos extremos, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros y lo de fuera. Cuando yo tengo claramente la descripción de dónde estoy, de lo que estoy viendo ahí, desde lo físico a todo lo que estoy viendo, sé lo que me está produciendo, puedo pensar entonces con eso, considerando esa situación real del momento presente, uso el conocimiento y puedo ver qué hago. ¿Qué hago? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué hago en esta situación? Imaginemos un niño en la escuela que se pone a llorar, cuenta que está enfermo. Yo veo lo que está pasando, siento lo que me está pasando internamente y tengo que actuar, tengo que proponer algo con esa conciencia que no lo solemos hacer. Es un poco mecánico para explicarlo, eso se hace de forma junta y natural, pero sin esa distinción estamos perdidos. Y por eso cometemos tantos errores que uno diría, y si se ve después, dice, ¿cómo dije yo eso, no? ¿Cómo pude meter la pata así? Si es prácticamente sentido común. Pero el sentido común, como decía un amigo, es el menos común de los sentidos, ¿no? No ocurre tanto. Entonces, gracias, Wendy. Gracias. Creo que ahora vamos a recordar, porque vamos a recordar también esta situación a Wendy, a Rogelio, y entonces vais a recordar, ¿qué veo? ¿Qué siento? Y luego, ¿qué hago? Y con más conocimiento, más experiencia, igual tengo más ideas de qué estrategia crear, pero siempre teniendo en cuenta dónde estoy yo, mis sentimientos y cuál es la situación que tenemos que manejar. ¿Veis? Es muy sencillo pero muy complejo al mismo tiempo. Uno puede profundizar mucho con esas 3 preguntas, solo esas 3 preguntas. Entonces ya cambia porque ahora uno está investigando en sí mismo, no busca recetas, no esperáis a que nadie os va a resolver y os va a dar el conocimiento para saber manejar ninguna situación, sino que vais a buscarlo internamente con vuestro desarrollo a lo largo del tiempo y en cada momento, ¿no? Como se pueda, porque cuando yo he ido a algunos colegios que me han llamado, me dicen, bueno, pero tú eres el experto, pero uno llega ahí y dice, a ver qué hace, ¿no? Porque claro, encuentra una situación dramática a lo mejor cuando todo el mundo tiene tensión, cuando no saben qué decir, y claro, como llegó el experto, que lo resuelva él. Y en parte, entonces, ahí es cuando uno tiene que poner en práctica lo que dice, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre aquí? Que tengo que observar rápido y ver y cómo estoy yo y de ahí hacer algo, ¿no? Pues si yo estoy peor que ellos, cualquier cosa que haga no creo que salga tan bien. ¿Vale? Más o menos seguimos el viaje, acompañamiento, creativo y las 3 que veo, qué siento y qué hago. No hay recetas y esta experimentación puede conectar con una parte de vulnerabilidad. Y entonces ver la muerte como un vehículo para vivir intensamente en el aquí y ahora, no por hablar de la muerte. A veces hay como decía Jesús, ¿no? Trabajar en cuidados paliativos da una gran gratificación en la vida, es una paradoja, es como no estás con la muerte, estás con familias que están viviendo más el momento presente, haciéndose más sabias y tú recibiendo eso por estar al lado. Entonces pero claro, hay que estar y para poder estar no se puede hacer como en Valencia había una mujer que vi hace unos meses en la plaza del ayuntamiento, que era muy mayor, parecía 90, 80 y algo, hablando con
su marido o con su pareja y le decía, Pepe, nos estamos haciendo muy mayor. Decía, bueno, sí, Carmen, sí, nos estamos haciendo mayor. Y quedaban ahí. Y al rato dice, mira, he pensado algo, que si uno de los dos se muere, yo me voy a vivir a Palma de Mallorca. Estaba haciendo sus planes, ¿no? Entonces sí, eso pasa a cualquier edad, uno hace planes a cualquier edad. No estaba diciendo, tengo 90 años, bueno, ¿cómo vamos a vivir juntos? Ya estaba haciendo, en realidad sano, ¿no? Porque estaba buscando cómo disfrutar sus últimos años de vida. Pero no sé si era consciente también de su parte oscura, ¿no? Que tenemos todos, ¿no? Sí, de eso, de lo que aparece, ¿no? El resentimiento, el dolor, el miedo, todo eso que está y que no queremos ver. Y que si vemos, entonces se puede trabajar con ello. Entonces, solo era para invitaros o entusiasmaros a lo bonito de este viaje, ¿no? De aprender con los niños y de intentar ayudarles. En realidad, solo he dado la introducción de un modelo, no he, digamos, dicho mucho, pero mi intención es que las palabras como que toquen y que os haga pues tener ganas, ¿no? De seguir aprendiendo, que es un poco lo que he vivido estos años y estoy en ello, ¿no? Por eso me gusta trabajar en esto y venir a las jornadas, ver gente nueva y ver todo lo que se está haciendo en las escuelas aquí en el País Vasco. Quería compartir un vídeo porque es un documental muy especial para mí de un campamento que organizamos anualmente en Eslovaquia con los niños, que como dijo Jesús, los hermanos a veces son los más olvidados, entonces organizamos un campamento con las familias con pérdidas cuando ha muerto un niño o también un adulto, ¿no? Se juntan el servicio de atención domiciliaria con otro tipo de pérdidas. Y es un campamento terapéutico, todos los monitores han sido entrenados previamente en un curso de 6 meses para que tengan pues un concepto y para que se dé la energía que estaba hablando que puede haber en un colegio para crear las condiciones y acompañar a los niños. Fue hace ya unos años, pero fue algo muy especial porque vi que los niños conectaron muy rápido y tenían la confianza de expresar la tristeza y el dolor que estaba sin decir, a veces por años. Y entonces se ve en el documental claramente cómo uno puede, cuando tienen el espacio, pueden comunicar también y ponerse por momentos en profunda tristeza, y eso no es negativo, porque les hace luego vivir con mayor liberación, más libres, y luego conectar con ellos y divertirse. Hay una gran alegría y tristeza en unos pocos minutos que vais a ver. Y creo que es bueno por eso, para darnos cuenta, ¿no? Que si nos preparamos, un niño no puede estar en tristeza mucho tiempo, pero se tiene esa fantasía, porque él va a entrar en la tristeza y luego va a seguir jugando. Somos nosotros que tenemos que saber entrar también esos segundos, ¿no? O esos minutos. Se llama Curando las heridas, Healing the Wounds. Dura unos minutos, es un poco más largo, pero creo que merece la pena, ¿vale? Y luego tendremos tiempo en las preguntas. Creo... Sí, voy justo bien. Vale. Venga, pues lo pongo. Voy a ver si me aclaro. No, porque no veo la carpeta, ¿no? Está aquí. Sí, solo ahí ya está, ¿no? Настрах.
myšlienok. Keď sa ma kto si pýta, čo sa mi stalo, alebo tak. Alebo keď pomyslím, môžem túto otázku vynechať. We are in Orava, north of Slovakia, near Poland. We are going to receive 40 children that come directly from Bratislava and from different areas of this country. They share something because in the last years they had a main loss. They lost a brother, a sister, a father, a mother, or grandfather. Ákos, gyere! Nie, ty zdanie Ákos, či nesem spolubývajúceho. On sa volá Ákos, ale on chce po maďarsky, takže trošičku mu pomôžem potom po slovensky. Jo? Ákos, je Marek. Ákos, môžete si povedať. Super. They have the opportunity through this camp organized by Flamino Greece Center to overcome this loss and to heal their wounds. Boli sme na hore, tam sme si trochu oddychli, celý sme boli od blata. Boli sme na túre veľmi vysoko. Ja som to skoro odpadol. Dá sa povedať, že som to dobre zvládol. Videl som tam prírodu a videl som tam aj vtáka, čo krúži okolo nás. A tvrčkov sme tam aj videli, aj počuli, aj motýle. Ja som jedného chytil. Videli sme aj kravy, aj bíky tam boli. Pásli sa tam a stretli sme takého pastiera s dvoma psomi. Jeden sa volal Líza, druhého neviem. A bolo tam všetko tak v pohode. Dneska som na tom premýšľal na hore, že keď zomrem, tak neviem, čo už budem. Neviem si to vôbec predstaviť, čo bude, keď zomrem. A potom som si ešte pomyslel, že však pôjde život ďalej, takže netreba sa obávať, že iba ja zomrem. Viem, že tuto sme ho niekde dávali. Tuto. Áno, tuto má hrob. Iba ho sa vidieť, potom sa naspäť zahrabeme. Kde je? Tuto. Ukáž ho? To je lastovička. Nie, on je taký hnedo-čierny. Daj ho naspäť do hrobu. Alebo donesieme mu niekedy aj sviečky. Keď budete dávať sviečku, tak môžete niečo povedať. Amen. Ja potichu poviem. Neurobíme taký kríž? Mirko, tak to asi nebude krížik. Potrebujeme hentu, aby on sa nepodpálil. Milý hrabček, vtáčika. Povedz na veky amen. Počkaj, podpál si a tak to povieme všetci na veky amen. Na veky amen.
nebo si predstavujem, že tam je nejaký mostíček, taký veľký dom a tam je taký obor, ktorý má takú kačku, čo no tá kačka sere vajcia, zlaté. Tak asi je tak, že je celá biela, že sú tam proste tí ľudia. Tak si ho nejak predstavujem. Že je výťah. A nie, že tam strážia. A sa opýtaj, že či si bol dobrý alebo zlý, keď budeš klamať a dajú dole. Že majú také poschodie. Je dole peklo a hore nebo. Tam anila, mráky, a tam domy. Tak si to predstavujem. Ideme hľadať ryby. Napríklad toto otrok. Keď som mala 6, 7. Keď som mala 7 rokov, som videla všetko. Neviem, nie som si istá, či sú tu kuliatka. Áno, sú. Sú to, lebo keď je také tu je kuliatko. Vždycky sme sa hrali. Niekedy sme sa aj na niečo smiali. Ale keď už zomrel, mi to tak prepadalo, tak prázdne. Dívali sa na filmy, loptu hádzali a tak. Vymýšľali, behali, na počítači sa hrali. Čiže keď sme boli aj predtým menší, tak sme z lega stávali. No a na tomto tábor všetkých niekoho stratil. Potom mám taký pocit, že si môžem s nimi o niečom povedať a rozprávať sa. A potom začneme najprv o mne, čo sa stalo mojej tete, a potom začneme zase o ňom, potom sa spolu zasmejeme a sme už aj kamoši. A lese často sme preto, lebo chceme nájsť pokoj a aj taký kruh ako mandala, tým, že to farbíme a naháčame tam rôzne farby, rôzne tvary, tak tiež nám prináša pokoj, alebo aj zábavu. A môžeme si tiež vytvoriť dneska také farebné mandaly, ktoré nám buď prinesú zábavu, alebo nám prinesú pokoj, ale to, že ich malujeme, nám prinesie niečo dobré a budeme sa pri tom cítiť dobre. We have prepared daily activities where they can gain self-esteem and they can share together a special atmosphere. An atmosphere of sensitivity, an atmosphere of joy, of fun, and of being together. So in this week, they can learn different things that in the future may come to their mind about how they relate with other children, about how they were living a week together, how they were able to express their sadness or their joy.
Ináč, tu v Plamienku, akože zabudla som na starosti, konečne som sa zabavila, lebo cez prázdniny mám chodiť kam. No a čo sú to aké plány napríklad? Byť 3 mesiace na tábore. To sa mi nedá to spomenúť. A vidieť sa zase s mojou mamkou. To je všetko. Tancujeme sambu, čaču, jive, quickstep, salsu, rumbu. Na tanci som vždy veselý, ale ináč spomínam na brata. Večer úplne zabudnem a pôjdem spať. Ale ináč nemôžem proste myslieť na ňu. Keď som bola malá, ja som chcela byť ako mačkou. Lebo som si myslela, že tá mačka nemá žiadne starosti, že sa zobudí kedy chce. Ale teraz, ja neviem, že by mala 7 životov. To by bolo dobré, ale keď nám zrazilo auto, tak ma to nejako prešlo. Alebo sa stratilo, alebo neviem, čo si sa aj stalo. Myslím si, že ma vidí z neba. Na cintorínicu je tam dobré aj. Ja tam niekedy to sem tam zbehnem po tajomky. Ja tam chcem spraviť. Lebo to je jediná spomienka na brata.
Úplne jediný. Keby ma videl, že mi veľmi chýba. Niekedy si hovorím, že prečo to mal byť práve on, prečo to nie som ja. A na čo keď pomyslíš? Na mamu. Ťažko vtedy, hej? To mi chýba. Sometimes it's the most difficult thing when we lost someone, because we may feel this person is not there for us anymore, my mother is not there for me anymore, but I'm not alone. I can find different people, relatives, friends, and I can make new relationships. Som rád, že som sa mohol s vami porozprávať, ako s vami doma. Karuna, Eva, Nirma, Munira, Ankara, Sama,
Bueno, solo despedirme, muchas gracias, fueron 20 minutos, pero creo que por lo menos cada vez que yo lo veo me conecta con una belleza que creo que resume lo que buscamos también en la educación, ¿no? Llegar a ese punto de belleza por distintos caminos, que no siempre ocurre, pero cuando ocurre es bonito verlo porque nos indica hacia dónde ir. Gracias. Eskerrik asko, Iván. Y Wendy también, por esto. Es polita, es bonito, ¿no? Precioso, Nos has dado muchas claves también, Ahí vamos, nutriéndonos. Bueno, pasamos a la siguiente compañera, hurrengoa, Naroa Martínez. Ama, maestra eta psicopedagoga. Madre, maestra y psicopedagoga. Especialista en duelo, pérdidas graves por el Instituto de Psicoterapia IPIR y fundadora del proyecto Heriotza Horrekin, que os recomiendo buscar en la web, etcétera, porque hay muchos recursos. Aparte, compañera, y bueno, compartimos muchas experiencias. Eta eskerrik asko, Naroa. Honengatik ere. Aurrea. Zuri, askon. Bueno, egunon, ona etorri da orain maestra. Vale. Bueno, egunon a todos. Eskerrik asko, Jesús, Iván y Wendy. Eskerrik asko, Izaskun. Y bueno, decía que ha venido la maestra y supongo que se notará un poco, ¿no? Una vez se me notó pidiendo unos bocatas en chosnas, así que aquí imagino que también. ¿Por qué os digo esto? Porque, bueno, voy a empezar con un cuento, ¿vale? Efímera de Stefan Senegas. Había encontrado un vídeo, pero como no estamos muchos y no hay mucho ruido, me animo a contároslo yo, ¿vale? Vale. Os recomiendo que si podéis haceros con uno, porque las ilustraciones también tienen su aquel, ¿vale? Efímera, cachipolla, cachipolla del femenino. Insecto pseudoneuróptero con 3 cerditas en el extremo del abdomen que habita junto a los ríos y apenas vive un día. ¿Oh? ¿Qué es esto? Pues no lo sé. Es bonito y parece inofensivo. ¡Qué gracioso! Es mi nuevo amigo insecto. Un momento. Voy a buscar su nombre en internet. A ver, no, este tampoco. Este sí que es extraño. Ya lo tengo, lo he encontrado. Su nombre es efímera. Eso es, efímera. Y se caracteriza porque... ¡Oh! No puede ser. ¿Qué? Solo vive un día. Oh, qué triste. Pero, ¿por qué? Es muy poco tiempo. No es justo. Escucha, tengo una idea. Como no le queda mucho tiempo, le vamos a hacer pasar un día formidable. ¿Estás de acuerdo, manito? Sí, genial. Efímera con los piratas, 1353.
Efímera en el circo, 14,47. Efímera jugando a indios y vaqueros, 15,39. Efímera de piloto de carreras, 16,44. Efímera en el cine, 17,33. Pero si ya se ha dormido, la muy pillina. ¡Eo! ¡Hola! Efímera. Pues duerme la mar de bien. Creo que está muerta. Creo que su vida se ha acabado. No, no, ¡buah! No quiero, pero ¿por qué? No te pongas triste, ya te lo he dicho, solo vive un día. Es así. Seguro que con todos los juegos que le hemos hecho descubrir, ha pasado un super día, ha tenido una super vida. Tienes razón, pero entonces nuestro caso es parecido. ¿Qué quieres decir con parecido? Que nosotros es como si viviéramos un solo día, pero más largo. Así que venga, hermanito, vamos a jugar. Bueno, me parece que esos aplausos tienen que ser para Senegas, porque me parece que redondea todo. Está el juego que decía Jesús, ¿no? Bueno, luego como recurso también el álbum, ¿no? El hacer fotos para luego garantizar de una manera el recuerdo. Me parece que es redondo, que habla de una vida corta. En este caso, bueno, yo sobre todo me he centrado en niños y niñas, en alumnado enfermo. Creo que también tenemos que tener en cuenta, también lo ha citado Jesús, ¿no? Que también tenemos que tener en cuenta las familias en cuidados paliativos, porque se desmonta toda la familia, ¿vale? Entonces, pues eso, me parece un... ¡Ay! Me parece redondo y muy a tener a mano. Además, a día de hoy que está tan de moda, ¿qué leemos a los niños para hablar sobre estos temas? Pues, bueno, otra de las joyas que podéis encontrar. Y para centrarnos un poco, bueno, el nombre de la charla hoy es Pedagogía en el aula en el contexto de la enfermedad grave avanzada. ¿Cómo podemos acompañar desde la comunidad educativa? Y partiendo de ese título, voy a ir desgranando un poco, ¿no? Bueno, decir, ¿qué es para mí la comunidad educativa, ¿no? Muchas veces pensamos la comunidad educativa, el colegio, la escuela, el centro educativo, bueno, pues el alumnado y el profesorado. Me parece que vamos mucho más allá y debemos ir mucho más allá. Está el alumnado, por supuesto, está el claustro, que sí, son maestros o profesores, pero también hay otro tipo de educadores, hay ezitzailes que llamamos aquí los auxiliares. Bueno, hay mucho personal dentro del claustro, están los trabajadores no docentes, que muchas veces ese bedel que saluda a todos los críos, que conoce a todas las familias por nombre, por apellidos, la situación que tienen, el bocata de qué lo traen los miércoles, ¿no? Que no nos tenemos que olvidar de ellos tampoco, porque sufren, las familias, por supuesto. Y luego, pues otro tipo de trabajadores que son muy referentes también para los niños, ¿no? Las monitoras de comedor, las monitores de las extraescolares, que como decía Iván, ¿no? A lo largo de las cortas vidas que tienen todavía los críos, muchísimas horas, la mayoría de horas en las que están despiertos están en los centros educativos. Ese es otro tema para hablar otro día, pero bueno, es esa la realidad, ¿no? Y creo que para hablar sobre el acompañamiento en la comunidad educativa tenemos que tener claro todos los agentes que estamos implicados. El centro educativo es, digamos, la unión física, ¿no? Veo yo como la unión física, pero alrededor pues hay una pequeña o no tan pequeña sociedad. Y en el ámbito de la enfermedad grave avanzada, ¿cuáles creo yo que tienen que ser los objetivos, ¿no? a cumplir?
como comunidad y como acompañantes a esa persona. Pues el principal, intentar garantizar el bienestar de la persona enferma. Como bien decía Jesús, pues cada uno es un mundo, cada uno va a necesitar unas cosas. Entonces, que esa persona se sienta arropada, que pueda estar en la medida de lo posible tranquila, que no tenga que preocuparse por otras cosas que en estos momentos son banales. Y en el caso de los críos, el bienestar de la persona enferma depende mucho también del bienestar de la familia, de su familia. Entonces, como somos una comunidad y el niño está dentro de esa comunidad y dentro de esas dos realidades que se mezclan, ¿no? La familia y la escuela. Entonces, si nuestro objetivo como docentes en mi caso, ¿no? Pero si nuestro objetivo es el bienestar de ese alumno, también tendremos que cuidar a la familia para que no tenga otras preocupaciones, ese alumno tampoco, ¿no? El bienestar del alumnado en general, no de ese alumno, en este caso puede ser el enfermo o el familiar de un padre, una madre, un hermano enfermo, el bienestar del resto de sus compañeros, porque ya ha salido, ¿no? También hay que atenderlos y debemos hacerlo. Y el bienestar de la comunidad educativa, el silencio, la incomunicación que comentaban, ¿no? No hace favor. El campamento que nos ha mostrado Iván lo deja claro, ¿no? El compartir cómo nos puede ayudar. Entonces, yo creo que los objetivos principales en una situación así deben ser esos y debemos olvidarnos o dejar en un segundo plano los objetivos pedagógicos como tal, a contenidos me refiero, ¿no? Bastante contenido y bastantes cosas más enriquecedoras aprovecharemos si, como decía Iván, ¿no? Conectamos en eso y lo vemos como una oportunidad. Dura, pero como una oportunidad. Perdón. Y ya os digo que como soy maestra, pues se nota en la presentación también. No me gusta a mí, me gusta mucho hablar, pero quiero que veamos otras cosas, ¿no? Y este vídeo, bueno, ya le he puesto el título, ¿no? Que veamos que el alumnado y los niños están capacitados para acompañar. Es un vídeo antiguo, ¿eh? Como es de un anuncio lo paro, ¿eh? Pero vemos que tenemos capacidad de acompañar, cada uno en nuestro estilo. La creatividad que también comentaba Iván, se ve, bueno, el mensaje Be Brave, sé valiente, bueno, pues hay otras maneras, ¿no? de acompañar, que luego ahí vamos, ahí Jesús sabrá muchísimo más que yo, sobre todo con el cáncer, ¿no? El luchar, que tampoco creo que haga mucho favor, y tienes que ser valiente, pero bueno, voy más al acompañar, a la madre desesperada que este hijo se me está perdiendo en esta adolescencia, ¿no? Pero si hubiese comunicación, pues se sabría en lo que están. Y si les damos opción,
buscan sus maneras. Y muchas veces sus maneras son muchísimo, por no decir siempre, muchísimo más enriquecedoras que las nuestras. Entonces, lo único que tenemos es que demostrarles nuestra presencia, validar su proceso, cómo lo están haciendo, porque comentábamos, ¿no? En el vídeo de Jesús, yo creo que era el duelo anticipado, ¿no? Matilde me parece que comentaba, el duelo anticipado, el poder ir haciendo, lo vamos a hacer de mente, porque luego, bueno, yo siempre estos sentimientos a mí, la gente los tiene más en el corazón, en el pecho, no, a mí me van a las tripas, yo siempre lo digo. Pero tenemos que vivirlo, ¿no? El duelo anticipado se puede hacer de cabeza, pero bueno. Pero el tenerlos presentes y el hacerlos partícipes. Nada, hoy quieren los vídeos. Entonces, ¿cuál es el quehacer, ¿no? ¿Cuál es la tarea de la comunidad educativa? Crear red. A mí me parece, a día de hoy además es muy escaso, y yo creo que de la pandemia, ¿no? Nos decían que íbamos a salir mejores, más sociales, y me parece que vamos, por desgracia, cumpliendo lo contrario. Entonces, en situaciones así, el crear red. El otro día me comentaba una madre por redes que qué importante fue para ella esa red, y en su caso me decía, dice, es que mi hijo iba, un crío pequeño que falleció, y dice, mi hijo iba a una escuela en la que el único autóctono, por llamarlo así, ¿no? El único que era de padres de origen de ese pueblo y de ese entorno era su hijo y otros 3. Dice, y qué enriquecedor la red que se hizo entre todas las culturas, entre todas las familias, y que no puedes sentirse más agradecida, ¿no? Y es lo que comentábamos, lo que se veía en el campamento de Iván, lo que comentaba Jesús, y sé que voy a repetirme mucho, me toca ser la tercera, pero me parece que es de vital importancia entender eso. Y vais a ver que me voy a repetir mucho a lo largo de los 45 minutos que tengo, pero es que me parece que es esencial tener claro eso. Debemos hacer red, que se sientan cuidados, tanto el enfermo como los familiares, el resto del alumnado, que se sientan queridos, que se sientan importantes. Comentaban, me refiero a Jesús porque bueno, a Jesús también hay que seguirle en redes porque aporta mucho y siempre lo tengo ahí presente, pero comentaba, ¿no? Parece que los enfermos terminales, crónicos terminales, suelen ser niños con cáncer. Y los niños con cáncer, pues, suelen haber estado escolarizados. Pero hay otras enfermedades, otros diagnósticos que tienen muy poca presencia en la escuela, que no tienen esa unión con el grupo de referencia. Y me parece muy importante, que luego iré a las erroncas, no me sale ahora la palabra, la tuve en los retos, es que ricasco, lo puse, dije, voy a ponerlo en la presentación porque sé que no me va a salir. Es que ricasco, Ana. Los retos de la educación, ¿no? El tener presentes a este alumnado porque son niños. Entonces, queremos sentirnos queridos, queremos sentirnos iguales. Cuando somos niños queremos ser uno más. Con nuestra especialidad y que el iracasle o el andereño me dé mi dosis de protagonismo, ¿no? Pero siendo uno más. Que la familia pueda sentirse cuidada, arropada por esa comunidad, no por el profesor, que no decaiga en una persona, ¿no? Luego voy a eso también. Pero que entre todos hagamos ese sostén y que el resto del alumnado sienta que es tenido en cuenta en ese proceso. ¿Está enfermo ese niño, esa madre, ese padre, ese hermano? Pero es que a la vez ese enfermo es mi amigo o son los familiares de mi amigo. Y a mí me tenéis que acompañar o yo tengo que saber cómo puedo acompañar a mi amigo. Y eso a día de hoy se silencia pues para hacer fácil el camino de los niños. Y vuelvo a la pandemia, creo que no hemos aprendido nada. O muy poco.
al final nos hemos aislado y lo estamos viviendo, lo tuvimos que vivir en soledad y estamos en ello. Y me parece que el día de hoy, con las tres ponencias, o por llamarlo de alguna manera, ¿no? Lo que queremos los tres es ir a eso, ¿no? En la importancia de socializar las enfermedades terminales, el duelo, la muerte, porque cuando llega el momento, pues se ve más natural. Soy uno más porque a más gente le pasa. Y es lo que decía, ¿no? Queremos ser uno más, pero cada uno somos único. Y eso también nos gusta saberlo, ¿no? Cada caso es único, ¿por qué? Pues porque la persona enferma es una y única, no se va a repetir. La familia, la situación de la familia también es única, con sus mochilas, con sus vivencias anteriores, con pues todo lo que nos comentaba Jesús al principio, ¿no? Toda su realidad llevada a esta situación actual. El grupo de referencia, porque hay grupo de referencia oficialmente. Todos los niños, si están escolarizados, aunque estén en escolarización domiciliaria u hospitalaria, tienen un grupo de referencia, tienen un tutor. Entonces, ese grupo de referencia tiene que saber que hay un alumno en la lista que quizá no lo hemos conocido, pero está ahí. Y como decíais, hasta que morimos, existimos, vivimos. Entonces, qué importante también para esas familias saber que mi hijo existe. Las familias, sobre todo voy a hablar de las madres, ¿no? Pero cuando fallece un niño en el periodo gestacional, o sobre todo en el gestacional, en el neonatal suele haber ahí, que no pueden inscribirlos en el libro de familia, la importancia, ¿no? De mi hijo o mi hija ha existido. Pues en este caso, no más, pero igual. Mi hijo, vale, oficialmente en el libro de familia existirá, pero es un niño en edad escolar y tiene una escuela y tiene un grupo, ¿no? Y me parece que es uno de esos retos también, ¿eh? Ese grupo de referencia tendrá unas vivencias porque habrá compartido o no con ese niño, con esa familia. La tutora, que ahí me coloco yo, ¿no? Como maestra, luego voy a recoger lo que habéis dicho también, ¿no? Pero yo voy con mi mochila, con mis vivencias, como decía Iván, con mi momento actual, qué está pasando en mi vida y cómo puedo atender eso, ¿no? El momento histórico ya también social, pues eso, todas las vivencias ahora que estamos en un momento de catástrofe, parece, ¿no? El otro día estamos ya con las enfermedades, que si la rabia, la sarna, y o sea, esto era, pues eso. Tenemos momentos históricos distintos, momentos personales, y eso es lo que decía, ¿no? El contacto anteriormente con el grupo de referencia. Como comunidad educativa, y ya más centrándome en el claustro, creo que debemos decidir quién hará el seguimiento de ese niño, de esa niña, sea el enfermo o sea pues hijo o hermano del enfermo. ¿Quién lo hará? ¿La consultora orientadora? ¿La tutora? Bueno, ahí cada centro tiene que ver su realidad, pero lo que a mí me parece fundamental es darle un seguimiento. Sobre todo suele pasar en la escuela pública, que no se garantiza tanto el seguimiento del profesorado, ¿no? En los centros privados tienen esa suerte de haber pues una plantilla más fija, digamos. Pero en los centros públicos la realidad que tenemos es que vamos cambiando. Bueno, eso también tiene sus partes buenas, ¿no? Si un tutor no ha acertado a acercarse, pues quizá el siguiente sí. Pero sí que creo que, y confío en que hay que darle un seguimiento. Entonces, cada centro tendrá que ver cuál es la figura que puede garantizar eso. La figura de la consultora, alguien de dirección. Bueno, eso habrá que valorarse en cada caso, ¿no? Ser acompañantes. Ser acompañantes, pues tanto esa persona de referencia como el tutor
de ese grupo de referencia y, por qué no, el resto de pertenecientes a la comunidad educativa. Deberemos, además, escuchar las necesidades de la persona enferma. No todos tenemos las mismas necesidades, no todos somos iguales, no todos tenemos los mismos gustos, las mismas maneras de expresarnos, las mismas, las necesidades, ¿no? Quizá yo quiera hablar o quizá este momento mío sea el de apartarme un rato, el sentirnos escuchados y respetados, que se respeten nuestros tiempos, en este caso los de la persona enferma y la familia, respetar sus tiempos e ir acompañando, ¿no? Creo que eras Ana, ¿no?, que decías bide lagun egitea, ser, es que en euskera tenemos esa palabra, el ser compañero de camino. Y atender también al resto de alumnado, como os decía. Se va a mover mucha, no sé cómo expresarlo, a ver, de base, el grupo se va a mover de base, las raíces se le van a mover, ¿no?, en situaciones de enfermedad, de muerte. Entonces, por supuesto que hay que jugar, como decía Jesús, pero también hay que hablar y hay que estar presentes para poder hablar de los miedos que tengan, de las dudas que tengan y como decías, ¿no?, ¿por qué vamos a dar datos que no hacen falta? Pues no, pero si el alumnado nos pregunta, siento decirles a esas familias que debemos darles respuestas. Entonces, porque buscamos el bienestar, entonces no vamos a dar informaciones que no necesiten, que no vengan a cuento, ¿no?, y muchísimo menos detalles morbosos. Pero sí que hay que atender sus miedos, sus preguntas. Queremos hacer, ¿no?, la creatividad que decía Iván. Pues es que queremos hacerle, queremos y tener en cuenta también a los hermanos si los hubiera. En el caso de ser un familiar el que está enfermo, es obvio que estamos hablando de todos los hijos, pero si el enfermo es un niño y tiene hermanos o hermanas, no debemos obviarlo. Ese otro niño u otros niños están haciendo también su proceso y está enfermo su hermano, pero es que seguramente ellos tienen ya la ausencia de su hermano, aunque esté hospitalizado en casa, ¿eh? O sea, su hermano está de otra manera. La familia normalmente se centra en el hermano enfermo, por mucho que gracias a los de cuidados paliativos les animen a hacer otras cosas, pero la realidad suele ser que se centran en el niño enfermo por aprovechar además todo lo que nos queda, ¿no? Que además, bueno, puede ser que luego no fallezca, ¿eh? O sea, una enfermedad grave avanzada puede ser que se le da la vuelta, ¿no, Jesús? Entonces, y los otros, lo que tenemos clarísimo es que los otros hermanos en principio se quedan. En principio digo porque podemos estar acompañando un proceso y en el camino muere otra persona antes, ¿eh? Y eso lo tenemos que tener muy claro, porque, bueno, a mí una amiga me decía, es que si me estoy muriendo, esto hace años, no había empezado yo con el tema de la muerte, pero tendríamos 20 años, es que si me estoy muriendo, digo, no, perdona, es que te estás muriendo. Y, bueno, se enfadó, no le sentó nada bien, pero me parece que había que ponerlo sobre la mesa y a día de hoy aquí estoy, ¿no? Pues eso, que también están esos otros hermanos. Entonces, en general, bueno, de esta diapositiva, lo que tengo yo aquí, he aprovechado las charlas de Jesús y Iván a tope. En general, decías, Iván, ¿no?, el ser conscientes de nuestros bloqueos. Marc Cortina también siempre lo dice, ¿no?, el tener claro, o sea, no vale con la buena fe, seamos creyentes o no, no vale con la buena intención, tenemos que poner conciencia, tenemos que saber qué nos mueven estos procesos de enfermedad y la muerte. El duelo, cómo lo sentimos, ¿no? Decías tú, Iván, ver, sentir y hacer. Aquí tenemos
no sé si los conocerás. Aquí tenemos a Pirritx, Porrotx eta Mari Motoch, y no en el mismo orden, pero siempre dicen, ¿no? Sentitu, siente, pentsatu eta ekin, y actúa. Y me parece que es eso, ¿no? En cualquier ámbito de la vida es qué siento yo frente a esta situación. Voy a pensar cómo gestiono esto y luego hago. No voy a hacer como pollo sin cabeza y luego ya, uy, esto me remueve otra cosa, ¿no? Bueno, pues además, sobre todo Porrotx ha acompañado mucho también en enfermedades, en muerte, entonces saben de lo que hablan. Luego estar presentes, también lo comentaban tanto Iván como Jesús, ¿no? El estar presentes aquí, ahora y para ti. Y en el caso del alumnado, el para ti es muy importante. Ahora no soy yo, que eso ya vendremos, ya me he quedado con lo de retos. Ese reto de cómo cuidarnos nosotros ahora vendrá, ¿eh? Pero en esos momentos en el que estamos atendiendo al alumnado, el protagonista es el alumnado. Nosotros ya trabajaremos lo nuestro antes y después. Y respecto al caso que nos ocupe, pues ese trabajo creo que lo tenemos que tener hecho siempre. Cuando trabajamos en una escuela, pero trabajando, ampliando más cuando trabajamos con personas, me parece que la conciencia de esos bloqueos, el poner conciencia y el sentitu pentsatu ekin, tiene que estar en el día a día, pero bueno, ya en una realidad más concreta, pues mantener el contacto escuela-familia. Muchas veces en la escuela, es que esta familia está cerrada y no hay manera de que se acerque y, bueno, vamos a pensar nosotros también por qué no se acercan. Porque si no se acerca una familia que tiene a su hijo desde 9 de la mañana a 4:30, eso en los horarios reducidos, porque ¿no? Luego están los goichocos, el aurchoco de la tarde, las extraescolares, pero bueno, de 9, ya en edad de escolarización obligatoria, de 9 a 4:30 de la tarde, la mayoría. Tenemos a lo que más queremos en la escuela y no me acerco. Hay algo chirría. Entonces, trabajar esa comunicación, ¿no? Si es importante la comunicación de normal, pues nuestro objetivo es el bienestar de esos niños. Entonces, el objetivo es común, pues vamos a ir de la mano, vamos a hacer esa bidelagunza, ¿no? Mantener el contacto, como os decía, el grupo de referencia con el alumno enfermo. Decía Jesús, es que no me dejan ir a verlo. Perdona, pero si estuviese escayolado porque se ha roto la pierna, ¿le dejaríamos o no le dejaríamos? Bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues si queremos mantener el contacto, ¿no? Hay miles de maneras a día de hoy. Si nos da miedo que se acerquen por hacerle daño al enfermo, bueno, tenemos las videollamadas, tenemos los WhatsApp, tenemos... ¿Y por qué no ir? Porque el abrazo, eso no hay resto social que de momento por lo menos lo iguale. ¿Qué debemos hacer con esos compañeros? Bueno, vamos a explicarles cómo está su amigo, qué es lo que van a encontrar, pues si tiene cable, si no tiene cable, si se le ha caído el pelo, si le han hecho una operación y yo qué sé, ha perdido un ojo. Me da igual, lo que se vayan a encontrar, ponerlo de antemano, explicarlo antes, porque si no los miedos van a crecer exagerado. Entonces, hagamos tanto como familia como tutores, hagamos por mantener ese contacto. Hombre, la tutora quizá no pueda ir con todos los niños a casa de ese niño, pero ahí viene también la flexibilidad del centro escolar. ¿Por qué no vamos a adecuar de alguna manera para que el grupo de referencia y ese niño estén en contacto? Quizá puede venir una tarde ese niño. Quizá podemos hacer una salida al parque de debajo de su casa. Bueno, opciones. Si les preguntamos a los niños, muchísimo mejores que las nuestras os van a dar. O sea, van a buscar la manera de verse, de encontrarse, de estar.
Entonces, tengamos flexibilidad tanto en el centro escolar, como en la familia. Facilitar eso, que acudan al centro los enfermos. Si es una madre o un padre el que está enfermo, pues para las reuniones familiares, pues ¿por qué no lo vamos a facilitar? Si es la individual, quizá como tutor, ahí Ana sabrá más, pero igual tengo que pedir Baimena, el permiso, es que recasco, estoy un poco espesa hoy, el permiso de la dirección, ¿no? Pero bueno, quizá puedo ir a casa. Si es la reunión general, ¿por qué no voy a hacer un streaming? Que ahora estamos todos al día con esto. Bueno, pues esa madre, ese padre que puedan estar presentes en la reunión general de clase, del curso, de lo que sea, ¿no? Siempre hay maneras. Entonces tenemos que estar abiertos. Lo que os decía, realizar videollamadas, actividades grupales. No os voy a poder decir todas las opciones porque siempre nos van a sorprender con alguna. Os decía al principio, ¿no? Los contenidos académicos pasan a un segundo plano. Me parece que aprendemos muchísimo más. Al final, ahora en las competencias, ¿no? Es aprender a ser buenos ciudadanos, a ser unos adultos funcionales, ¿no? ¿Qué más funcional que saber qué es la vida? Me parece que es que debe quedar. Cuando hay meneo emocional, meneo de realidad, vamos a dejar los contenidos un poco aparcados o en doble fila, pero vamos a atender a lo importante, porque cuando alguien ha pasado por una situación cercana a la muerte y no fallece, el chip nos cambia, ¿no? Pues vamos a hacerlo antes. Hablar de la realidad que se presenta también. Decíamos, pueden ser enfermos en cuidados paliativos o crónicos, pero que no fallezcan. Entonces, mantener la esperanza. Y vuelvo a lo que decía Jesús, estamos vivos hasta que no morimos. Y la esperanza la mantenemos todos sin saber si luego al salir de aquí nos va a caer un tiesto. Y, joder, Aroa, es que ¿cómo eres? Sí, pero que me firme quien sepa que eso no va a ser así. Yo siempre pongo desde hace unos años el ejemplo de aquel, no, es que si salgo de casa tengo el riesgo. Ya, bueno, había un hombre, no me acuerdo, fue en Cataluña, pero no me acuerdo dónde, que estaba en el sofá de casa, hubo una explosión en una empresa y le cayó la losa de no sé cuántas toneladas al sofá de casa. O sea, ni en casa estamos seguros. Entonces, desde que, además, se suele decir, ¿no? Desde que nacemos vamos a morir. No, incluso antes de nacer podemos morir. Entonces, desde que se crea algo, ya sabemos que la única certeza es que vamos a morir. Entonces, vamos a mantener la esperanza de disfrutar, de jugar, pero sin engaños. Esto es lo que hay. Y en principio, pues una persona con cierta enfermedad, cierto degeneramiento, tiene más probabilidades de morirse antes que nosotros. Pero eso hay que hablarlo y hay que dar opciones. Hay que atender. Cuando el alumnado nos trae el tema, uy, es que me ha parecido escuchar, pero bueno, igual no lo he oído bien. Siempre, si no estamos, ¿no? Y no atendemos a esos bloqueos que decía Iván, no vamos a tirar de la manta, que se suele decir. Entonces, pues bueno, el dar opciones, el comunicar, el hablar de la realidad, pero manteniendo la esperanza, porque es que sin esperanza me parece que es que nosotros mismos pues es que no haríamos nada, ¿no? Y otro vídeo, no es el último, amenazo con otro más. La importancia del grupo, el ser tratados con naturalidad, que decíamos. Este también son antiguos, ¿eh?
Bueno, lo que hablábamos, ¿no? La importancia del grupo, ser tratados con naturalidad, el ser visibles, el humor. Me parece que, pues eso, que, a ver, porque ahora se me pondrá otra vez. Me parece que también lo refleja muy bien, ¿no? Las tareas a realizar con estos niños, estos familiares, el decir te quiero. No vamos a esperar hasta el último día, porque como tampoco vamos a saber cuál es, ¿no? Vamos a ir haciéndolo. Bueno, luego ya entramos en las polémicas de te quiero, te amo. Bueno, en euskera no tenemos problema, maite zaitut, en catalán el t'estimo y no entramos en polémicas, ¿vale? Por la posesión y, bueno, pero el decirlo, ¿no? El perdonar, el pedir perdón por cosas que he hecho de las que me arrepiento y el ser perdonado. Yo siempre digo, luego tampoco me parece que, bueno, yo te pido perdón o te perdono, pero quizá tampoco quiero saber nada más de ti, ¿no? O sea, eso también estoy en mi derecho. Vamos a perdonarnos la situación, te perdono, pero bueno, ya te he apartado, ¿vale? Que eso no es que seamos hermanitas de la caridad luego, o sea, no, bueno, como me voy a morir ya todos somos amigos. O todos, ¿no? Siempre cuando hay alguien fallecido, es que qué bueno era. Bueno, pues haberlo dicho en vida, no sé. Con el te quiero ese, ¿no? Y dar las gracias a los que tenemos alrededor, dar las gracias a todo lo que hemos podido compartir y a la vida, ¿no? ¿Quién era? Mercedes Sosa, la de Gracias a la Vida. Pues eso. Hoy día tengo referencias un poco viejunas, ¿eh? Aquí vamos para adelante. Y bueno, ya que vamos a tener que hablar de enfermedad, muerte y duelo, voy terminando ahí, Izaskun. Pues hablar sin eufemismos, partiendo de las necesidades de los niños. Para eso, escuchar sus preguntas nos va a ayudar muchísimo. Escuchar más que hablar, que es lo que no he hecho yo ahora. No dar detalles innecesarios o información no requerida por los críos, sea el enfermo, como bien ha dicho Jesús, o por el resto del alumnado, con naturalidad y siendo protagonista el alumnado. Y por favor, si necesitamos ayuda, vamos a pedirla. Porque igual que los médicos los han hecho para salvar vidas, a nosotros los maestros nos han hecho para saberlo todo. Pues no. Entonces, pues que también lo que sí que tenemos que aprender es a pedir ayuda, ¿no? Buscar sostenes, recursos, excusas para hablar de la muerte, de la enfermedad, las conversaciones. Siempre me viene mucha gente, ¿no? Naro, ¿algún recurso, algún libro, alguna película para hablar de esto? Y no. O sea, aquí el recurso somos cada uno. Seamos maestros, seamos familia, seamos médicos, es lo que estamos, venga a repetir, ¿no? La presencia, partir de las necesidades actuales y de si esto ocurriera, ¿no? Las conversaciones de lo que hay que hablar, ¿no? Pues como decía Iván, ¿no? Si alguno de los dos se muere, yo me marcho a Palma de Mallorca, pues ¿qué vamos a hacer, ¿no? Si ocurrieran cosas. Esto no quiere decir que vayamos a llamar a la muerte. Los libros y las películas, las canciones, el humor, pues según las necesidades y lo que digo siempre como apoyo. Y bueno, yo aquí como maestra me parece que también tenemos que hablar de los retos de la educación actual, ¿no? Chema está por ahí también, somos un poco protestones, Chema, ¿verdad? Pero me parece que es necesario también. Entonces, bueno, creo que como docentes debemos estar formados en educación emocional, en pedagogía de la muerte y de la vida, porque yo la pedagogía de la muerte la entiendo como parte de la vida y pedagogía del duelo, entre otras muchísimas cosas. Y si no, pedir ayuda, lo que decía. Especialmente pedir, o más que pedir, ofrecer esta formación a los docentes de escolarización hospitalaria y domiciliaria, que a día de hoy, si no estoy equivocada, con estar en listas y tener el título de la especialidad infantil, primaria, inglés, lo que se requiera, no se requiere nada más. Y me parece que ahí pueden venir muchos bloqueos, muchas falta de seguimiento, bueno, pues que puede repercutir y creo que repercute
totalmente en todo lo que hemos dicho, que no es lo ideal. Luego voy al ser cuidados, ¿no? Iván, tú decías que hay que aprovechar las oportunidades, tú, Jesús, decías que hay que mantener también una cierta distancia. También hablabais del equipo. El equipo, la red, la tribu, si somos familia, ¿no? Que está tan de moda ahora, pero me parece que no se puede cargar en una persona. Que se debe hacer eso, equipo, red, y como docentes debemos ser cuidados. Y eso en el sistema actual no está garantizado. Hablo, me parece, también por los médicos, ¿no? Si luego tenemos que hacer terapia para poder estar presentes, pero mantener una distancia, cada uno nos tenemos que sacar las castañas del fuego. Entonces, tanto en la realidad, o sea, en el momento de la actuación, como después el trabajo propio. Y ahí en el sentitu pentsatu ekin, pues en el sentitu ya me puedo bloquear, ¿no? Creo que deberíamos contar con mayor tiempo y más recursos, y para que las familias se acerquen más a la escuela, pues que no se sientan juzgados, respetar a los docentes por parte de las familias también, que me parece que eso se está perdiendo, y en la medicina me parece que también, si no se hace cómo, cuándo, dónde, quién y todos los factores posibles como queremos, y si no, sobre todo si no sale como teníamos la expectativa, pues viene un poco en contra, ¿no? Y como reflexión final, un vídeo muy corto de la lengua de las mariposas. Cuando uno se muere o no se muere. ¿En su casa qué dicen? Mi madre dice que los buenos van al cielo y los malos al infierno. ¿Y su padre? Mi padre dice que de haber juicio final los ricos se irían con sus abogados, pero a mi madre no le hace gracia. ¿Y usted qué piensa? Yo tengo miedo. ¿Es usted capaz de guardar un secreto? Pues en secreto, ese infierno del más allá no existe. El odio, la crueldad, eso es el infierno. A veces el infierno somos nosotros mismos. Y con esto, pues os dejo el regalito de sentitu, pentsatu eta ekin. Eskerrik asko, Narba. Plazer bat. Zuei, borobildu dut besteena, osea, ez da besterik izan. Zure aportazioa ere hor egon da. Bai. Bueno, tenemos una media horita, hemos cambiado un poquito el horario, ¿vale? Pues hemos ido acumulando un poco los minutos. Tenemos previsto a las 12:15 un descanso, vamos a alargar unos 5 minutitos más del descanso, tenemos media horita, ¿sí? Entonces, aprovecharlas a todas ellas, las personas, ellos y ellas. Ellas, bai, aurrea. Seguro que hay un montón de reflexiones. Sí, mira, ahí, ondo. Norbaitek euskaraz egin baldin badu, bueno, saiatuko gea erantzuten, gero erdera pasatzen. Mila esker, denei, eta mila esker nolabait babestua eta bidelagunak sentitu zaituzte dalako momentu hontan. Nagore bezala, ama naiz, andereñoa naiz, eta 5 hilabeteko haurdunaldian bere umea galdu zuen ama naiz. Eta duela 3 urte, 10 urteko ikasle bat galdu nuen andereñoa naiz.
llevo el duelo o he llevado el duelo. Puedo decir que ya he llevado el duelo, pero en unos momentos muy concretos Barkatu, le está traduciendo, ¿vale? Ay, Bakarrik sí. egiteko, ¿eh? Ay, perdona. Soy madre. Sí, ya está. Vale. Y aparte de... Xuxurlaría, me imagino. Bueno, y aparte de perder a mi hija, a Ollane, a la que no pude registrar, de la que me acuerdo todas las mañanas, todas, y de la que considero que estará con mi alumna, donde esté, y lo pinto todo como un lugar maravilloso, en la que actualmente les acompaña mi padre, que falleció hace 5 años, justo antes de las primeras jornadas que tuvimos aquí. Sí que me gustaría recalcar la importancia y la necesidad de no sentirte sola en esos momentos, ¿no? La ayuda, no solo de los cercanos, por supuesto, es básica, es fundamental, pero también la ayuda de un profesional o de profesionales, ¿sí? Y igual que tú puedes ser euskeraz zoragarria denitz hori bidelaguna, ¿vale? Acompañar en ese proceso, que me siento totalmente orgullosa de haber podido acompañar a esa familia porque me dejaron acompañarles. También me sentí huérfana en el centro en el que trabajo. Aquello me llevó a pasar 1 año y medio de baja. No solo por eso, yo creo que se juntaron muchos duelos en un momento determinado, ¿no? Yo tengo un trastorno ansioso-depresivo desde los 15 años por la muerte de un familiar del que, pues, no sé, en casa se habló y no se habló. No tuve apoyo psicológico en aquel momento. Y bueno, gracias a la psiquiatra y a los psicólogos que me está ofreciendo Osakidetza, a los que siempre les digo lo que me han ayudado, lo que me han acompañado, el aprendizaje que he tenido con ellos, porque todo ha sido un aprendizaje, sí subrayaría pues esa orfandad que sentí con mi alumna, en el proceso de mi alumna. Esa orfandad me llevó a sentir un desprecio total por mis compañeros y mi centro, una gran compasión por mis alumnos. Siempre va a ser mi clase, aunque ahora ya estén en 4º de la ESO, siempre. Lo que aprendí con ellos, porque igual ellos aprenderían de mí, pero para mí fueron impresionantes, o sea, me enseñaron tantas cosas. Y ante mi falta de formación, porque como tú decías, yo soy de lehen hezkuntza, pero este tema es como si no existiera, yo sí que acudí al hospital, a Spanogi. No me acuerdo en estos momentos cómo se llamaba la que llevaba todo esto. La tienes al lado. Lagundu zenidan. Pues qué ricasco. Creo que sabes de qué estoy hablando. Bueno, ella estuvo allí y para mí ella fue Nere Bidelaguna, junto con mi hermana, que está aquí, que también es andereño, que también ha sufrido mi interrupción de embarazo, mis duelos por mis otros 3 abortos. Y gracias, nada más eso. Eskerrik asko, mila esker. Eskerrik asko zuri.
Qué especial este momento también, ¿no?, de encuentro. No es la primera vez que pasa esto en estas jornadas de encontraros. Paso la palabra, si te parece, a ellos y a ellas. ¿No? He comentado algo sobre la orfandad, ¿no?, en el trabajo, esa soledad, esa incomprensión, ese manejo, ¿no?, de apoyo, ¿no? Sí, creo que es como un acto poético, ¿no? Porque justamente hablabas de la orfandad y estar sentada al lado de alguien que te ha ayudado, ¿no? Y estar acompañada y ver que a veces me viene una anécdota. Una vez estaba haciendo un ejercicio en un taller y que pasaban todos los alumnos y yo también lo hice al final, pero no había nadie para recibir, para apoyarme a mí por ser el último. Entonces me sentía como solo, ¿no? En ese momento que estaba con todo el grupo. Y llegó una mujer que se dio cuenta, vino y me dice, siempre hay alguien. Me acuerdo su voz y ahora se ve aquí, ¿no? A veces aparece, siempre hay alguien, pero a veces no podemos verlo. Bonito de presenciar. Bueno, yo darte las gracias, Belén, por compartir tus vivencias, ¿no? Son tuyas, pero cuando uno escucha esas cosas siempre, cuando decíamos, aprendes, entonces el abrir tu corazón y abrir tus sentimientos, pues te doy las gracias. Y efectivamente te has comentado un poco, los profesionales de cualquier rango, sea el ámbito educativo, el ámbito sanitario, el ámbito social, es que nadie estamos libres de que esto nos afecte y necesitamos ayuda. Nosotros tenemos, como decía, una psicóloga en el equipo. Siempre hacemos una sesión de cierre después de que hay un fallecimiento por comentar, crear un espacio en donde esas emociones se pueden transmitir, que es lo que hemos vivido cada uno, y ella maneja un poco porque nos tenemos que, efectivamente, como antes decía Nara, cuidar, ¿no? Para seguir en nuestra labor, cuidarnos. Entonces, un ejercicio, somos humanos, no somos, aunque seamos profesionales y expertos en estos temas, no estamos indemnes y nos tenemos que cuidar entre todos. Y como decía Magusta Salva, siempre hay alguien. Nik eskerrak ematea besterik ez, eta bueno, topatu zenuela, eta hori, badagoela norbait, eta eskerrik asko konpartitzeagatik zer sentitu zenuen, eta nola egin zenuen. Mila esker. Bueno, después de este momento emotivo y recogiendo un poco y agradeciendo a los ponentes, primero a Jesús por los testimonios que nos has, a través de los vídeos que hemos visto, a Iván por esa mirada creativa, pero desde la propia improvisación y desde el propio momento, como es este. Y a Naroa por hacernos el acompañamiento desde la mirada de la escuela, de la educación, que es un poco el ámbito que compartimos. Simplemente, además de agradecer, yo creo que algunas cosas que pueden ayudar en este momento y que yo creo que los tres habéis citado en cada uno de vuestras ponencias. El más importante es el arte. El arte es el canal comunicador, que es el que nos permite, de alguna manera, traspasar estos momentos que son tan duros desde el momento en el que ni hemos nacido y hasta que morimos. Los testimonios más importantes a través del arte, desde luego, cada uno de vosotros los habéis añadido, desde Jesús, con los ejemplos que nos has dado a través de esos vídeos tan hermosos. Iván, bueno, yo creo que ese campamento es el top del testimonio que hacía mucho no recibía. La naturaleza, el silencio, la música, las palabras, las buenas preguntas que se han visto a través del vídeo en todo momento. Un inicio
fantástico, pero un cierre excepcional. Y Naroa, ese cuento, lo dice todo. Efímera es la esencia de lo que tú has dicho, ¿eh? Es decir, este momento, esto es lo que tenemos, ¿eh? Y por añadir una cosita que nos podría ayudar a entender, porque sí que, claro, en un momento has dicho desde los contenidos educativos. Bueno, quizás convendría reformularlo. Creo que no dejar los contenidos educativos a un lado, no, al revés. Es decir, hay que aprovechar la oportunidad que nos dan estos momentos de la enfermedad o los procesos, cualquier experiencia de la vida. Ese es el contenido. Ese es el contenido que podemos trabajar, y desde las competencias trabajamos eso como ejemplo. Eso es un poco reformular esa visión, porque muchas veces los profesores estamos a lo mejor centrados en nuestra propia asignatura, digamos, pues porque yo vengo del ámbito de las lenguas y de la música. Entonces, es aprovechar todo el claustro, los profesores, porque siempre hay gente con muy buen feeling, en el que podemos, a través de las competencias transversales, trabajar las vivencias que nos dan, desgraciadamente, pero bueno, afortunadamente, esta oportunidad, ¿eh? Y luego, bueno, agradeceros las claves, ¿eh? El humor, las conversaciones, la escucha, ¿eh? Y nada más. Eskerrik asko, Danori. Bueno, yo pedir perdón si no se ha entendido. Iba a eso. Creo que lo he dicho de otra manera, pero vamos, que al final el hacer alumnos competentes es atender a esas situaciones. Entonces, totalmente de acuerdo, Ana. Barkatu ez baldin bada ulertu, baina... Bai, guztiz ados. Bai, guztiz ados. Bai. Es lo que tenemos los maestros al final, repetimos. Y gracias, Ana. Escucharte me sirve, porque cuando alguien te da una devolución desde el sentimiento y del corazón, de cómo lo has recibido y también con visión, pues te llega, ¿no? Y te agradezco. Bueno, me está rondando algo y tenía mi duda de si exponerlo o no, pero o lo expongo o no sé si reviento. Bueno, el tema es, a ver, y lo lanzo a la mesa, si es un eufemismo lo que voy a decir, o yo creo que no es un eufemismo, sino que es como un principio, y es, ¿hablamos de enfermos o hablamos de personas con una enfermedad? La razón por la que comento esto es porque a mí me hace toda la diferencia, y en euskera lo mismo, gaixo dago, es gaixotasuna dauka. Me hace diferenciar, me hace ir como muy, es persona, es la persona y tiene esta enfermedad. Y eso se lo debo al Departamento de Educación del País Vasco, que me puso en la situación de trabajar con ahora ya decía, alumnos con sordera, pero yo fui a un centro de sordomudos. Y lo primero que aprendí era que la persona, y en aquel caso los niños no hablaban porque no habían aprendido a hablar. Pero bueno, resumiré. El centro Aransky, al que le hago, porque es ahí donde aprendí todo esto, descubrí y aprendí, porque yo venía de otro ámbito muy diferente, y bueno, pues elegí trabajar en ese centro con alumnos con sordera, pero en principio era centro de sordomudos. Afortunadamente, y le hago presente a Carlos, mi director, que murió con 44 años, director técnico en este tema de la sordera, que yo no tenía ni puñetera idea, empezamos a no hablar de alumnos sordomudos, sino de sordos, y diferenciar la mudez de la sordera. Pero íbamos más adelante, porque él tenía un proyecto, y lo que era al sordo que es mudo porque no le hemos enseñado a hablar, teníamos el reto educativo de oralizarles, decíamos, de que tuvieran el lenguaje que teníamos otros también. Bueno, resumiendo, Aransky se metió en ese proyecto y yo a tope también de que el alumno sordo verbalizara y pudiera escuchar por los medios tecnológicos
y hablara. Pero en todo esto a lo que voy es que ahí distinguíamos mucho, es diferente, y yo entré en esa filosofía. No estamos con sordos, estamos con alumnos que tienen una sordera. Venían los padres, semea gorrada, mi hijo es sordo, tiene una sordera. No os digo más, o sea, me emociona un poco por dentro, pero es porque a mí me hace cambiar la mirada. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Somos todos personas y cada uno con su vida, y estoy totalmente contigo. Y las palabras tienen un significado y un mensaje. O sea que yo abogaría también por hablar en esos términos. Totalmente de acuerdo. Es como decía el Principito en el cuento, ¿no? Que a veces el lenguaje es fuente de malentendidos y hay que ser muy consciente de cómo se usa porque cambia, ¿no? La estructura del lenguaje cambia como sentimos y es totalmente diferente, por supuesto. Sí, porque es cómo se habla, pero luego cómo se interioriza ese lenguaje, ¿no? Sí. A eso iba a contestarte yo ahora, porque la pregunta entendía que iba por ahí, a ver si era un eufemismo. Yo no lo considero un eufemismo. No, es darles la personalidad que tienen. No en todo hay eufemismos. Y a mí lo que me parecería grave es ocultar que existen esas personas. Eso es lo grave. Pero son personas con sordera y la sordera existe. Y de lo que hay que hablar es de esas personas con esa condición. No, vamos, yo no veo el eufemismo por ningún lado, ¿eh? No, pero la sordera como un ejemplo. O sea, a lo que voy es en el lenguaje normal. Hace poco que hemos vivido el festival Dando Vida a la Muerte, que ha sido genial también, pues había también una conferencia, muy buena. Tratamos la enfermedad o al enfermo. Y yo decía, a la persona enferma. Me faltaba, o sea, porque es verdad, o sea, la diferencia entre tratamos a la enfermedad médicamente o al enfermo está la parte emocional, lo que le añadimos. Pero me faltaba delante, bueno, pues ya está, ya. Ahora estoy más relajada. Es que ricasco. Bueno, primero enhorabuena a todos y a todas por vuestras ponencias, muy interesantes. Y os voy a hacer una pregunta a cada uno de vosotros y a vosotras, que es hasta lo que lleváis recorrido hasta ahora. Bueno, me ha parecido muy importante también, quiero subrayar la importancia de crear espacios de no juicio y espacios de sostén. Ante lo que se esté dando, estar sostenido. Y en ese sostén entiendo que muchas veces van a quedar muchísimas, bueno, muchas no, generalmente quedan muchas preguntas sin responder. Y estar sostenidos, manteniéndose sostenidos ante esa pregunta que no sabemos responder. Me parece súper interesante. Entonces, os quiero hacer una pregunta que es, hasta ahora, hasta lo que lleváis recorrido, ¿qué es lo más importante que habéis aprendido? Gracias. Yo, como antes decía, a escuchar y a no tener y no juzgar. O sea, lo que se llama, ¿no?, la escucha activa, no juzgar. Estamos con muchos prejuicios, yo los he tenido, los sigo teniendo, algunos soy consciente y otros no. Y trato de quitarme esos prejuicios, ¿no? Escuchar lo que estamos en la época, en la era de esta sociedad que todo está compartimentado, están los protocolos, los algoritmos, todo está, hay una respuesta para cada todo, metemos la medicina informatizada, pum, 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 lo que haces. Y al hilo, y esto encaja con lo que decíamos las personas, la individualidad, la grandeza de la individualidad, que somos individuos y cada uno con nuestras peculiaridades. Respetar que las cosas no siempre son, ser flexibles, escuchar y adecuar, individualizar las relaciones, ¿no? Eso es lo que yo he aprendido y sigo aprendiendo con cada una de las familias aquí. Antes los testimonios, con cualquier persona con la que te tropiezas. Yo, bueno, pues también suelo organizar 10 cafés en Bilbao y yo les digo siempre que el hecho de escuchar las experiencias de cada uno,
a mí lo que me abre es la mente, ¿no? Ser consciente de la diversidad de experiencias, de vivencias, de emociones, de cómo se vive una misma realidad. La realidad es una, pero como antes nos ponen los ejemplos, Iván, la vivencia de esa realidad es diferente. Y eso, ¿no? A escuchar y no juzgar. No sé exactamente qué es lo que mejor he aprendido, sé lo que estoy aprendiendo ahora, ¿no? Como en lo que estoy ahora, creo que de forma natural, por no sé si las estrellas, la forma de ser, siempre he llegado a lugares donde había falta de ayudar o sanar algo y tenía como un papel en eso, y notaba con el paso de los años que me cargaba, que lo hacía de forma natural, pero que había luego cuando iba a mi vida a disfrutar no había tanto disfrute, había algo, digamos, que aunque la muerte me conectaba con la vida, todo lo que yo recibía también, porque hay un intercambio energético que también uno se lleva, me afectaba. Y en este momento estoy, creo, mejorando el estar muy atento y trabajar lo mejor que puedo en ese momento y luego dejar ir. No digo que lo haya conseguido, pero noto que estoy cambiando y que hay un cambio en mí con el paso de los años. Eso es lo que estoy. Yo por lo que decías, ¿no? El ¿qué hemos aprendido? Pues que seguimos aprendiendo y que debemos seguir aprendiendo, y si no tienes esa ilusión o que el ego no te va a dejar, ¿no? Y relacionado con eso también el no juzgar que decía Jesús y lo que estaba comentando también ahora Iván, ¿no? El autocuidado. El sentirnos nosotros, el intentar por lo menos mantener nuestra parcela. Y luego decía antes en la charla Iván, ¿no? Que cuando vas eres el experto. No, yo vengo, quizá puedo tener algo más teóricamente, pero en esta realidad actual vamos a una y somos lo que estamos, venga a decir, ¿no? Vide laguna gara. Y vamos a ir juntos sin juzgarnos y acompañándonos. Y me parece que no podemos, voy otra vez a los egos, ¿no? Me parece que tenemos que retirarlos y ser uno más, porque de esa realidad, si cada caso es único, de esa realidad no sabemos nada. Y somos los que menos sabemos de esa realidad en ese momento. A los tres, y sí quería remarcar, como estamos en este tema del ámbito educativo, me ha venido como una idea nueva tu iniciativa del campamento, que pueden ser unas jornadas, un fin de semana, de alumnos, alumnas que han tenido una pérdida importante. Me ha parecido pues que a lo mejor no es tan difícil hacerlo. Bueno, puede ser complicado, todo es complicado. Lo es, pero se puede, podemos. Pero la iniciativa de juntar a jóvenes de distinta edad que han vivido una pérdida importante. Claro, es buena idea, sí. Yo todavía voy, bueno, he ido hasta ahora, todavía voy en julio, la última semana voy al campamento, y es cerrar el año académico así, te da una energía. Voy de vacaciones ya en otro estado, ya voy, me gusta mucho. Kaixo, lo primero agradeceros por toda la riqueza y toda la claridad de las explicaciones. Me ha encantado, me ha emocionado. Bueno, estoy encantada. Es que ricasco. Yo no pertenezco a la comunidad educativa, pero me encanta que estéis trabajando así. Yo quisiera hacer una aportación que espero que no esté fuera de lugar, aunque sí ha salido así, a mí sí me ha resonado. A veces vosotros, la comunidad educativa, podéis encontraros esa dificultad, ¿por qué no podemos acercarnos a una familia? Bien, pues ahí entro yo. Yo trabajo en mediación familiar y tenemos la gran suerte que en el País Vasco tenemos el servicio gratuito, por eso lo digo también. Simplemente quería hacer esta aportación porque nosotros, aunque es verdad que trabajamos mucho en tema de este divorcio, no solo trabajamos en eso, y yo soy una de las defensoras de eso, y me ha parecido oportuno explicar.
es que si alguna vez os encontráis con una familia que alguien dice es que en casa no se puede hablar de esto, es que no tenemos tiempo o ni siquiera ese espacio neutral donde no se nos juzgue, o alguien nos quiere ayudar, pero claro, es parte de y no es neutral ni imparcial, que sepáis que los servicios de mediación familiar sí tratamos familias que tienen familiares, hijos, abuelos, nietos en procesos de avanzada enfermedad y necesitan de un espacio neutral para tomar decisiones. Y como las que habéis estado diciendo, formar esa red, espacios de autocuidado, quién se comunica con el colegio, cómo vamos a organizar todo lo que estabais hablando, el bajar al parque, el subir a casa, el hacer el streaming. Pues a veces las familias no saben cómo hacerlo. Bueno, pues quería hacer esa aportación, que está la figura de la mediación familiar, que también ayuda para tender puentes, ayuda, al igual que la comunidad educativa estáis haciendo ese trabajo, pues nosotros intentamos también para que todo funcione, que fluya la vida. Eso es. Va, mil esker, y a eso iba cuando cada día aprendes algo, ¿no? Pues eskerrik asko. Eskerrik asko, Aizpea. Ez dakit onlineen zerbait dagoen, norbait, Bega? Sí, parece que sí. Pues ha pasado como el año pasado, que en la primera parte no ha habido ninguna pregunta. Me imagino que bueno, que igual pues al final pues la gente escucha y no necesita preguntar nada porque todo está dicho, ¿no? Pero bueno, yo voy a aprovechar que no hay ninguna pregunta pues para expresar un poco lo que yo he sentido, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha parecido todo, no me ha parecido interesante, me ha parecido necesaria es la palabra, ¿no? Bueno, he escuchado con mucha atención y me ha parecido, ya que yo he vivido la enfermedad. Bueno, mi hijo tenía una enfermedad desconocida, por lo cual pues siempre hemos vivido un poco ahí en qué pasará, nunca hemos sabido nada en concreto, ¿no? Pero también tengo que decir que a mí Jesús pues me ha dado directamente al corazón y me ha emocionado mogollón, ¿no? Porque quizás en todo el proceso pues lo que me ha faltado ha sido la ayuda, no sé si es la ayuda o no, sino la sensibilidad que he encontrado en Jesús, que no la he encontrado en muchos médicos que hemos tenido al lado, ¿no? Entonces, bueno, yo he apuntado aquí varias cosas que me iban surgiendo y simplemente, bueno, por ejemplo, me ha parecido muy... cuando tú has dicho de que cuando un niño pregunta, ¿no? Hay que decirle la verdad, o sea, no hay que decírselo todo, pero sí la verdad, ¿no? A nosotros nos pasó que Ireiche nos hizo una pregunta y la verdad es que fuimos muy claros con él y yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Luego... hay una cosa que es la despedida. Nosotros en los últimos momentos nos dijeron que, bueno, pues que Ireiche, sus órganos se iban presionando, ¿no? Pues porque él no crecía, bueno, por fin, un montón de cosas. Entonces, bueno, pues la última vez que salimos del hospital, que murió a los 4 días, nosotros no éramos conscientes de que podía morir tan rápido, ¿no? Y lo que yo eché de menos fue igual lo que tú has dicho, ¿no? El poder, así como mi padre tenía hospitalización domiciliaria y nos explicaron todo, teníamos todo muy claro, si mi padre sufría lo que podíamos hacer, lo que no podíamos hacer, con mi hijo me faltó eso, ¿no? El sentir que murió en paz y el estar yo con él, que no pude estar, ¿no? Entonces, no sé, esas cosas a mí me parecen súper importantes y creo que ahí se tenía que mover mucho, ¿no? Porque luego tú has dicho algo que, Jesús, que has dicho que cómo la gente al final pueda recordar a los médicos o pensar que es un buen médico. No, un buen médico no es el que te cura, porque yo sé que mi hijo no se iba a curar. Para mí un buen médico es el médico que está a tu lado, que el médico que es empático, el médico que no se atreve cuando tu hijo tiene 2 años a decirte así, pero tranquilamente tu hijo se va a morir con 6 años, que luego fue mentira. Entonces te quiero decir que no sé, para mí un buen médico es el que tenía yo en urgencias, que cuando mi hijo iba que se deshidrataba y estaba 24 horas, hablaba con él, compartía con él, le escuchaba, le daba tranquilidad. Para mí eso es un buen médico, no el que te cura, sino el que sabe estar contigo en los peores momentos de tu vida. Va, mila esker.
Bueno, a propósito de esto, tengo que decir que es una pena, porque realmente hoy en día todavía, bueno, los cuidados paliativos a nivel de toda la sociedad están progresando. A nivel de adultos hay muchas unidades. A nivel pediátricas somos la excepción. Y bueno, pues estamos algunos que estamos tratando de pelear porque los cuidados paliativos no sean un privilegio, sino que sean un derecho universal para todos y que sean para todas las situaciones. Aquí en la Comunidad Autónoma Vasca solo está la unidad nuestra de Bilbao. No quiere decir que no hagan atención paliativa en otros sitios, pero no existe personal específico. Había un plan del 16 al 20 que se paró de cuidados paliativos en el que se iban a iniciar creación de unidades en los 3 territorios. Se dejó empantanado por la pandemia y porque preocupaba más atenderlos de adultos. Ahora hay un nuevo plan. Yo estuve antes de ayer con el viceconsejero de Sanidad para tratar de implantar, porque esa es un poco mi idea, mi petición, de que haya una unidad o un equipo referente en las 3 unidades, ¿no? Porque es muy triste la experiencia que tú has contado, y es que es así. Es decir, uno necesita un apoyo, un soporte, un acompañamiento de todo, biológico, emocional, espiritual, y eso, pues bueno, pues se marca dentro de los cuidados paliativos. Espero que en las próximas ediciones que estemos podamos decir que aquí en Guipúzcoa y en Araba hay también alguna unidad que trabajaremos en red conjuntamente y que puedan atender a todos los niños de la comunidad, no solamente a los de Bilbao. Sondo, beste galderaren bat. Bueno, batxen aldia ingo dugu, eskerrik asko hiruei, gracias a las 3. Haremos ahora un descanso, a ver, hasta, que lo vea bien, hasta -15, ¿vale? Vamos a, sí, son y 20, hasta -15, y seguiremos con la mesa redonda. Correa.
Kaixo, bueno, jarraituko dugu. Bueno, pues seguimos con... A ver. Vamos a seguir con la mesa de experiencias, que realmente, bueno, pues ahí está el corazón, ¿no? No hay nada como tener la experiencia empírica, ¿no? Que te atraviese el cuerpo, la mente, ¿no? Todo tu ser. Entonces hoy hemos invitado a este espacio presencial y virtual, sabéis que nos siguen en otro lado, y para los que vayan a verlo esto después. Entonces os presento a mi izquierda, empiezo así por el orden que está, Vega Gamino, que antes ha intervenido, la habéis escuchado. Bueno, tenemos recorrido ya un tiempo y Vega es la macho de Iraitz. Y bueno, creo que esa es la mejor presentación. Ongi etorria, Vega. Xavier Garmendia, ¿es? Garmendia, bai, Aspanogitik, ¿no? Viene desde Aspanogi. Y también Garazi, ¿Abizena? González, barkatu, bai, Garazi González. Biok, pues es bizipen pertsonalakin, nos vienen con su experiencia de vida. Y Virginia, me vais a perdonar los apellidos porque no sé dónde he dejado el papel. Virginia Azpiroz, hemen daukat, bai, barkatu. Virginia Azpiroz, Donostiko Ospitaleko Eskolako andereñoa, maestra de una de ellas, de la escuela del Hospital Donosti de aquí de Donosti. Eta gero Txema Ormazabal, bidegineko voluntarioa eta maestro ere bai, eta ni ere bai Izaskun Andonegi bideginetik, vale? Eta sortzailea eta bueno, eta terapeuta. Bueno, ya está un poco la presentación hecha. Respiramos. Hondo, hondo. Bueno, estamos aquí como tomando un café, ¿vale? Una agüita. Oso hondo. Bueno, pues igual podíamos empezar pues con, bueno, pues el principio, ¿no? ¿Cuál es una pregunta para todas? ¿Cuál es vuestra relación con la enfermedad, ¿no? En vuestra vida, ¿no? Lo que os ha traído hoy aquí, ¿no? A dar voz. Podéis empezar quien queráis. Bueno, mi experiencia, mi relación con la enfermedad está desde el ámbito educativo. Por casualidades de la vida, pues tuve la oportunidad de ir a trabajar al aula hospitalaria, acaba de tener un bebé, bueno, se juntaron un montón de cosas y decidí vivir esa experiencia. Y llevo en el aula hospitalaria con 18 cursos. Pues yo cuando tenía 11 años me diagnosticaron 2 tumores diferentes uno del otro. Entonces pues tuve que ir al hospital, ¿no? A que me dieran quimioterapia y radioterapia. Y durante 6 meses pues estuve ingresada con el tratamiento. Y esa es mi experiencia. Ese es el principio. El principio. Bueno, en mi caso también, cuando tenía 8 años, en 2006, me diagnosticaron un linfoma de Hodgkin, que bueno, estaba bastante avanzado, era en el grado 3, pero por suerte también, con el tratamiento se pudo curar. Es que les he dicho que controlaran un poco la respuesta, porque éramos muchos y que luego íbamos a ir desarrollando. Igual se lo han tomado muy en serio, muy en serio. Las hay. Estoy vacilando un poco. Vale, las hay. Vega, vaya aurrean. Vale, pues mi relación, o sea, yo vamos a decir que la enfermedad que más me ha acercado a muchas cosas ha sido la enfermedad de Iraitz y entonces, bueno, pues a partir de ahí ha sido toda mi vida de experiencia. Bueno, vemos el contexto un poquito, ¿vale? Bueno, un poquito más. ¿Qué os ha ayudado en el proceso? ¿Qué os ha ayudado? En el proceso de la pérdida de Iraitz o del proceso de la enfermedad también, lo que necesites. En vuestro proceso personal y a ti que te ayuda también estar ahí, ¿no? En la escuela.
Bueno, pues, a ver, a mí me ha ayudado mucho, bueno, primeramente mi familia, bueno, primeramente mi pareja y yo, que somos los que hemos vivido, pues, vamos a decir, las 24 horas con ello, ¿no? Luego mi familia, para mí ha sido súper importante, y luego lo que ha sido muy importante ha sido, pues, las personas que he tenido alrededor, tanto a nivel educativo, pues porque Iraich, desde que empezó la guardería con 1 año, luego fue a la Ikastola, entonces para mí toda esa experiencia, el tener personas que me han estado apoyando continuamente, a mí me ha ayudado a llevarlo mucho mejor porque me he sentido yo bien y he visto que mi hijo también se ha sentido bien, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que me ha ayudado a llevarlo en diferentes puntos, pues lo mejor que he podido, y a sentirme apoyada y sobre todo verle a mi hijo feliz, y eso es lo más importante que ha sido todo. Bueno, pues en mi caso, los que más, la familia, porque al final son los que están ahí luchando contigo, y los que realmente cuando eres un chaval y estás con cáncer es a los que más les ves sufrir, porque tú realmente no te das cuenta de la situación, y los que más te ayudan o los que te intentan evadir un poco de la situación son ellos. Luego la gente del hospital también, que te hace sentir como integrado, que no pasa nada, que estás viviendo la vida normal, con los profesores, con los enfermeros, con la asociación de cáncer también, que te ayuda a hacer actividades que igual que en el hospital no puedes hacer, pero de una manera te consiguen aislar, conocer gente también que está pasando la misma situación, y al final luego también hacer relaciones que son para siempre, y luego también los amigos, que es importante mantener la relación con ellos, aunque estés en el hospital, pero también sentirlos cerca para saber que estás ahí con ellos. En mi caso lo mismo que Xavi, pero también igual la edad. Al final con 11 años no eres consciente de lo que estás viviendo, no sabes qué magnitud tiene el cáncer como tal. Entonces muchas veces con la edad, a ver, para mí es muy diferente una persona adulta que tenga cáncer o un niño que tenga cáncer, porque un niño vive el momento, no es consciente de que está enfermo, vale, sí, hay cosas que no puedes hacer, no puedes ir al cine, no puedes quedar con tus amigos porque estás débil y demás, pero no piensas en qué va a pasar, no, lo vives, está tu familia que te apoya, lo que ha dicho Xavi, Aspanogui está, que te ayudaba a relacionarte con otros niños que estaban como tú, yo me acuerdo de Virginia que venía, al final pues te distraían y demás, pero sobre todo a mí lo que me ha ayudado ha sido la edad. Luego, claro, es un proceso largo y tienes que llegar hasta el día de hoy y ser consciente de todo lo que has pasado. Pero en el momento a llevarlo bien, la edad para mí fue fundamental, el ser pequeña. Un momento. A mí me ayudan ellos, para empezar, a llevar todo eso. Pero antes de empezar a estar con los niños, haces como un trabajo de introspección para ver también todo lo que se te remueve a ti, porque si tú no estás bien no puedes estar delante de una situación así. Entonces, el hecho de hacer una mirada un poco hacia adentro y verme y yo aprender a gestionar todas las emociones tal que tengo me ayuda mucho para poder trabajar con ellos y estar con ellos y acompañarles. Y luego he tenido una compañera maravillosa durante muchos años que me ha ayudado en todo este proceso. Entonces, ha sido todo un poco trabajar juntos en red, todo eso ayuda a llevar todo esto. Y es absolutamente necesario que trabajemos todos en red, nosotros en el hospital, en los coles, con las familias, con otros servicios, con Aspanogui. Eso ayuda a poder llevar tu labor y a sacarla adelante. Estamos recogiendo lo que hemos dicho a la mañana, ¿no? Lo veis, ¿no? El equipo, ¿no? La sabiduría de los chavales, ¿no? Ese resonar, ¿no? ¿Cómo es convivir con eso, Virginia? Los 2 primeros años fueron un poco así, muy revueltos y así, yo creo. Pero acaba de tener un bebé, además, entonces era como un poco revueltillo. Luego, ya te digo, haces un trabajo tuyo de introspección, de pensar, luego la persona que tienes al lado trabajando contigo, ya solo mirándonos ya conocíamos mucho, necesitas en algunos momentos pararte, pensar, sacar lo que tienes y esa complicidad y esa ayuda, y con gente con la Asociación Aspanogui que están también muy cerquita, somos vecinas, digo yo. Entonces, el hecho de sacar todo eso hace que tú puedas luego realizar una labor mucho más de acompañamiento, de entender, de escuchar, que
que sin saber nada. Si es verdad que yo llegué allí sin tener ninguna relación con la enfermedad, porque gracias a Dios todo el mundo estaba bien en casa, no habíamos tenido nada, pero bueno, pues a día de hoy sigo aquí y me encanta. ¿Vosotros seréis conscientes de lo que la profesora necesita hacer, ¿no? Ese termómetro interno, para poder estar ahí? ¿Qué opináis ahora que le estáis escuchando? Pues que es muy normal. Mira, esto que acabas de decir es muy importante que lo escuchemos, ¿no? Irakasleo, que es también que nos vean desde ahí. Súper importante. Gracias por eso, Garasi, Beneta, ¿no? Muy normal, ¿no? Es que es muy importante, ¿no? Que no te sitúen en ningún otro lado, que justamente ahí, ¿no? Muy importante. Sí, sí. No, pero me parece muy normal. Al final estás viendo una enfermedad que es muy dura. Y claro, en este caso hablamos al final del cáncer infantil, que es un niño que nunca te imaginas que va a tenerlo. Entonces le tienes que ayudar, le tienes que... Muchas veces nos daban clase, pero muchas veces simplemente hablaban con nosotros, nos apoyaban, nos hacían jugar, nos hacían estar bien. Entonces es muy importante que ellos también estén bien con ellos mismos. Pero también en muchos otros ámbitos, ¿no? Pero en este, sobre todo, para mí me parece algo muy normal. O sea, no sé. Sí, yo también pienso que al final luego también haces una relación con el que está enfermo. Y aparte de ser luego un profesor, también pues tienes como un vínculo más. A mí, por ejemplo, yo me acuerdo que pues hacía otras cosas como jugar ajedrez. Luego también era muy de la Real y me acuerdo que Virginia me imprimía fotos de la Real. O sea, me enseñaba a jugar al ordenador y esas cosas, porque entonces pues era la primera vez que tenía un ordenador en la Guela y la primera vez que usaba un ordenador y me acuerdo que me enseñó ella. Luego hice informática, así que puede que estuviera relacionado y puede que le deba todo a Virginia ahora mismo, pero sí que es verdad que, joder, y sí que hacía por ejemplo un montón de tiempo que no la veía y es en plan, joder, que te alegra. Joder, ¿no? Después de todo lo vivido ahí, todo lo que te apoya la gente que está ahí y volver a verla te llena bastante, la verdad, mucho. Es que es verdad. Bonito. Y con Arantxa igual, o sea, sí. Muy bonito, ¿no? Sí, compartes mucho tiempo ahí y cuando te acuerdas de las cosas buenas y dices, joder, pues es que estaba ahí. Sí. Sí, vale, pues yo desde mi experiencia como madre en el otro lado, En un proceso oncológico. No en un proceso oncológico, sino que Iraitz, bueno, estuvo creo que 2 veces en su vida ingresado, vamos a decir, varios días. Y en este último ingreso, pues es verdad que Iraitz estaba con suero y no podía. Le dijeron que no subiría arriba a lo que era la escuela y bueno, pues en cuanto le dijeron que podía, subió pitando, ¿no? Entonces, mira, ahora lo comento con Virginia, porque no la había vuelto yo creo, bueno, no sé si le he visto alguna vez más, pero con Arantxa sí, porque tengo una relación muy especial, que también estaba en la Resi. Y, hemos comentado, el recuerdo que tengo es estar fuera, yo de donde estaban ellos, que me dijeron, quédate fuera. Y solo me acuerdo de jajaja. Y ese recuerdo al final, que parece tan sencillo, es algo que te queda ahí, ¿no? Y cuando hemos estado hablando Virginia y yo, pues casualidad hemos hablado de ese último momento que las dos recordábamos lo mismo, ¿no? Y al igual que a ellos les ayuda, a nosotros como padres también nos ayuda a mogollón y que súper bien, que es que ricasco. Es que fue una situación súper bonita y es el recuerdo que tengo de Iraitz, esas risas, era una tontería que era echar unos cohetes, yo me asustaba, pero fue algo tan bonito que yo es lo que guardo de él siempre. Gracias a ti. Es un poco al hilo de lo que comentábamos de las edades, ¿no? ¿Cómo recibís la noticia? Siendo un niño de 8, 9, 10 años, ¿cómo se recibe la noticia? ¿Cómo se ve la familia? Si os explican el proceso en el que estáis viviendo? No sé, ¿cómo lo habéis vivido vosotros un poco, ¿no? Yo al principio no sabía nada. Yo me acuerdo que cuando me lo diagnosticaron fue porque un médico me tocó un bulto y dijo, esto está muy claro, esto es un tumor. Empecé todo esto con 10 años. Yo con 10 años no era consciente que era un tumor. Para mí era una cosa, pues un bulto.
Y me acuerdo estar ya ingresada la primera vez que me tenían que poner reservorio y tal, y yo no entendía qué hacía en el hospital, yo me quería ir a mi casa. Y de hablar con la mamá, y yo, mamá, pero por favor, vámonos, no sé qué. Y ya mi madre, mamá, a ver, Garazi, ¿sabes por qué estás aquí? Yo, sí, pues porque tengo 2 tumores. Sí, tampoco entendía. Y me dice, ¿pero sabes lo que tienes? Y yo, no sé qué es eso. Me dijo, Garazi, tienes cáncer. Y lo único que se me pasó a mí por la cabeza era preguntarle a mi madre, con 10 años, mamá, ¿me voy a morir? Ahora lo recuerdo, encima, el otro día después de hablar con vosotros, fui y le dije a mi madre que perdón por decirle eso, porque yo creo que se le tuvo que caer el mundo encima cuando tu hija te pregunta eso. Y mi madre, me acuerdo que me contestó, no, estamos aquí para salvarte. Y me quedé tranquila, le creí. O sea, ¿qué vas a hacer con 11 años? No hay mucho que hacer. ¿Le crees? Y, no sé, a partir de ahí pues ya lo asumí y seguí. Pues bueno, tengo cáncer, pues hay que estar aquí, me van a curar y ya está. No lo volví a pensar. Y así fue como... Pero sí que yo creo que fue una pregunta que a mi madre le impactó mucho. Luego sí que es verdad que yo... Al final con los años vas hablando, no sé qué, y van saliendo las cosas de cómo lo recibió la familia. Por ejemplo, yo tengo un hermano que es 20 años mayor que yo. Entonces son muchos años. Entonces mi madre me cuenta que al principio él no aceptaba que yo tuviera cáncer. Que para él, mi madre había entendido las cosas mal y yo no tenía cáncer. No la asumía. Pero yo creo que al final, yo luego durante el tratamiento lo llevé muy bien, pues no sé, siempre he sido muy positiva, a mí nunca me dolía nada, yo siempre estaba bien, que igual estaba fatal, pero yo siempre decía que estaba bien. O sea, entonces yo creo que al final también mi familia estaba tranquila porque me veían, bueno, pues mira, dentro de lo malo, ella dice que está bien, nunca está mal. Entonces yo creo que les daba mucha tranquilidad eso, tanto a mis aitas como a mi hermano. Sí, literal es que eres pequeño y lo último que quieres hacer es ir al hospital. Quieres ir a clase. Yo estaba en 3º de primaria y me acuerdo que igual volvía de deporte escolar y estaba reventado, mal, estaba ya enfermo, mi madre ya lo veía y mal partido o lo que sea, da igual. Y ibas al hospital y... ¿Qué, te duele? No, nada, no sé qué. Mi madre ya sabía, porque luego por las noches el que estaba mal era yo. Pero claro, no me podía llevar ahí a la noche cuando estaba mal. Luego a la mañana estaba bien y ibas al hospital y así. Luego también yo tuve el problema de que mi madre pasó cáncer antes que yo y hubo médicos que le llegaron a decir que estaba como traumatizada, de que como ella pasó cáncer, su hijo también, y que al final pues que la estaba pasando realmente mal. Al final tuvo que ir al médico, pedir un escáner por escrito y ahí salió lo que tenía. Me acuerdo que de un día para otro me llevaron a Donosti, me ingresaron y que ya estaba bastante avanzado porque el linfoma de Hodgkin, si lo pillan pronto, bien. De hecho ha habido bastantes famosos que se han curado y todo, pero a mí en grado 3, de hecho en su día me dieron 15 días de vida, pero al final mi madre les dijo que hicieran todo lo posible y menos mal que lo hizo, la verdad. menos mal. Pero en el momento, sí, pero es que en el momento es tal cual que tú no sientes nada, o sea, no sabes lo que tienes 8 años y dices, pues mañana voy a ir al cole, o sea, quiero salir de aquí, porque sí que es verdad que estás ahí y dices, bueno, pues serán unos días o lo que sea, no te das cuenta. Y luego igual te das cuenta cuando ves que a la gente le dan el alta y a ti no, o cuando hay gente que se va, ahí es el momento que dices, igual esto es bastante serio, ¿eh? Pero realmente no, cuando estás en el hospital, luego también si hay gente que te hace pasar el tiempo como si, o sea, que no estás mal, tal, que hacer vida normal dentro del hospital, dentro de lo que se puede, pues en el momento no sufres tanto. Yo creo que, como ha dicho Garazi, la edad también es una parte importante a la hora de afrontar. Ahí, yo creo que los chavales somos muy positivos. Igual ahí. Queremos ir al cole. Yo me acuerdo que mis compañeros me decían, joder, qué morro que no tienes que ir al cole. Digo, sí, me gustaría. Me gustaría ir al cole. Pero sí, es tal cual. Sí, es verdad. Joder, qué morro Xavi que no tiene que ir al cole. Joder, ojalá.
Veo que para ti es importante la conexión con los amigos, con los compañeros. Has comentado que arriba en el hospital también hacíais grupo y estabais a gusto. ¿Qué es cómo vivías el dejar a los compañeros de la escuela? Era complicado. Y va a sonar en plan aquí... No, era complicado porque ahora sonará esto que tengo yo 80 años, pero no había ni WhatsApp. O sea, entonces ahí la relación que tenía con los amigos era llamadas por teléfono alguna vez, que hicieran los padres, o en su día ahí estaba emergiendo Messenger, que ahí es donde me hice mi primera cuenta de Messenger. Y me acuerdo que igual, por ejemplo, hice alguna videollamada con los amigos, que se juntaban todos en una casa, porque entonces tener un ordenador tampoco era muy habitual en una casa. Entonces, pues, yo recuerdo haber hecho alguna videollamada, luego también los profesores de la escuela te mandaban fotos de los compañeros o algunos mensajes, pero ahora igual es un poco más fácil porque hay videollamadas, hay bastantes recursos para poder como sentirte integrado con los de clase, ¿no? Como que no has perdido el hilo, la conexión. Yo creo que ahí sí que es importante el tener que sentirte como uno más de ellos y que te lo haga sentir el profesor. En mi caso, los profesores que tuve ahí en Legazpi, pues lo hicieron muy bien. Igual incluso luego cuando me dieron el alta pude ir a la escuela cuando hacían la foto de grupo y tienes que sentirte integrado. Yo creo que es importante. Yo creo que unido con esto es que nosotras desde el hospital procuramos tener una relación directa con los centros cuando son enfermedades graves avanzadas o enfermedades de larga duración, porque si la tutora se apunta a la agenda, la tutora, yo el otro día estuve hablando con la andereño de música, que es la que lleva todo, porque es la que más tiene relación con la familia y tal. Si alguien se apunta a la agenda cada 15 días, llamar a esta familia, preguntar cómo va, cómo está, ya sé que estáis trabajando en el hospital, ya sé que estáis haciendo no sé qué, es que les hacen sentirse parte del grupo. Cuando nosotros tenemos ahora una niña de 3 años que su andereño hace una actividad todos los martes en un parque debajo de casa de esa niña para que pueda estar con los niños de su abuela. Esas cosas son las que hacen que los niños se sientan unidos y se sientan parte del grupo, eso es, integrados. Los adolescentes les da pavor quedarse colgados. O sea, para ellos su mundo son los amigos, los colegas, la cuadrilla. Entonces, que los chavales sientan que son parte del grupo, aunque no puedan asistir al cole regularmente, pues es súper importante. Apuntaros en la agenda cada 15 días, llamarle, mandarle no sé cuántas causitas, en preescolar les hacéis dibujitos, vamos a hacer un mural de las hojas de otoño, que lo haga y se mande al cole y se ponga, que esté presente también en esas cosas. Y eso es lo que hace sentirse parte del grupo. Entonces, el trabajo en red es absolutamente, lo que habéis estado hablando antes toda la mañana, fundamental con todos. Entonces, ahí luego es el trabajo del cole, porque en primaria y preescolar igual sí, en secundaria es contenido, yo doy química y tiene que hacer lo mismo y contenido. Entonces, ostras, cuesta un montón aparte que les cuesta un montón seguir ese ritmo, que van gente a domicilio, van compañeros a domicilio en el hospital, pero no sé, hacerles sentirse parte de clase porque son parte de clase, aunque en ese momento no estén, por desgracia. Y ahí luego está el miedo de repetir curso, ¿no? Efectivamente. ¿No, Xavi? ¿Agarasi? Sí, o sea, a mí yo creo que una parte fundamental de luego curarse es el volver a tu entorno normal y si te lo quitan cuando una vez vuelves, yo creo que hubiera sido completamente diferente, porque al final tienes el apoyo de los amigos de siempre. Y encima estás en una edad, por ejemplo, yo luego era vuelta al instituto, ahí es donde se empiezan a hacer las cuadrillas, tal, y tener ahí gente que esté contigo es importante, porque ahí lo único que la gente piensa es a esa edad, porque somos chavales, venga, vamos a salir los guays, tal, no sé qué, este que vuelve, es así, sí, es importante. Yo, o sea, hay algunos casos que he oído que querían hacer repetir a la persona o lo que sea y es que no. Encima, es que según también el curso, pero mi curso si no me hace la pena.
Yo creo que en mi año mi madre me llegó a decir que me lo propusieron y así. Y yo, pues menos mal que no, porque si no... Pues que luego entras en un grupo totalmente nuevo, que tus amigos están en otro sitio y... Requiere otro esfuerzo. Sí, sí. Yo creo que haría que todo costara más. Encima en un pueblo o lo que sea. Es que en mi caso yo creo que ni se planteó el repetir. O sea, yo creo que yo tengo muy buen recuerdo de mis profesores y es que a día de hoy, buah, o sea, los llevo en el corazón para siempre. O sea, fueron súper buenas conmigo, me acuerdo. Y creo que en ningún momento se plantearon el que yo repitiera. Me llamaban las clases en casa, estudiaba, porque yo al final a mí me ingresaban una semana en el hospital y yo luego me iba 2 a casa. Entonces no perdía tanta clase, porque al final todos los días venían y me daban 2 horas. Entonces, pues las asignaturas igual más principales, matemática, lengua, euskera, inglés, me las daban, hacía no sé qué y hacía los exámenes y todo. Entonces iba como bastante al día. Sí que igual lo que dice Xavi, al final a mí me tocó, por ejemplo, en 6º de primaria. A mí si me hacían repetir no tenía nadie porque hacíamos cambio a DBH y había que cambiarse de colegio, nos llevaban a otro. Entonces, a mí si me hacían repetir me hundían, literalmente. Pero no se planteó nunca. Sí que eso, pues un día estuvimos de charla con Aspanog y demás y nos comentaron que había gente, chavales a los que se les planteó el repetir. Ya, pero es que igual tienes que intentar que, depende cómo sea la enfermedad, cuánto tiempo está en casa, cuánto tiempo está en el hospital, hay que ver intentar mandarle contenido que le ayude a no repetir curso, porque no es una elección mía, no, soy vago y no voy a estudiar, no. Es que estoy enfermo, por desgracia, y no me queda otra, pues estoy débil y demás, pues dame algo que me ayude a pasar de curso, pero en mi estado. No, exacto, que se adapte. Entonces, sí que me parece que eso hay que buscar un equilibrio. Vega, ¿qué recuerdo tienes de la escuela como proceso de enfermedad de Iraitz desde el punto de vista de la familia? A ver, yo ahora también escuchándole a ellos, ¿no? Iraitz, por ejemplo, a ver, tenía una discapacidad física, pero bueno, con los años, vamos a decir que se le fue limitando más, ¿no? Vista, movimientos. Entonces, bueno, y hablando ellos de repetir curso, bueno, pues Iraitz en los últimos años lo que nos plantearon fue hacer un currículum especial o algo así que se suele hacer, ¿no? El cual, bueno, nos dijeron que había padres que no querían porque es como que, ¿no? Es como que vas a andar por detrás un poco de lo que aprenden los demás. Pero bueno, realmente a nosotros eso no nos importaba. Lo que era importante es que con los niños que había estado desde que había empezado la ikastola, seguiría con ellos, tanto porque él estaba a gusto con ellos como porque los niños a Iraitz le sentían como un niño más, ¿no? Yo creo que no había esas diferencias, la habían conocido así y era uno más. Entonces, para mí es muy importante que se mantenga ese vínculo desde el principio, porque al final si ya de por sí tienes otras carencias o otras cosas que te pueden impedir el seguir la vida normalmente, pues yo creo que eso es muy importante. Y de hecho, bueno, pues una anécdota de cuando empezó Iraitz a la ikastola, el primer curso, pues nada, eran niños de 2 años o 2 para 3. Entonces uno preguntó, ¿y por qué Iraitz no anda? Y le dice el andereño, uy, pues mira, vamos a hablar. A ver, vamos a ver lo que cada uno tenemos diferente. Entonces empezó, pues yo tengo aquí una cosa que me sale en la espalda, pues yo tengo aquí un brazo más corto que otro. Entonces yo creo que el dar normalidad y seguir con esos niños que desde pequeñitos lo habían visto todo normal, vamos a decir, pues es importante. Para mí es muy importante. Yo creo que en el momento que nos propusieron ese currículum fue para decir, Iraitz es necesario que siga con sus amigos, con su gente, y entonces pues una decisión muy acertada. Como dicen ellos, el separarte de tu gente pues no es bueno. O sea que nada. ¿Tuvisteis apoyo hacia vosotros como madre, padre desde la escuela? Sí, ¿Qué recuerdas? Tuvimos mucho apoyo. Nosotros, de hecho, bueno, pues también en la primera excursión, que fue también cuando tenía 2 años, el primer año de ikastola, claro, al no andar Iraitz, pues siempre te planteas, ¿no? ¿Y va, no va? Pues yo lo tenía muy claro que sí, pero entonces, bueno, pues nos esperó el andereño y es verdad, no tenía medicación, no tenía nada raro, o sea, simplemente en ese momento no andaba. Entonces, bueno, pues ahí teníamos el andereño, pues todos los días, Iraitz, la apunto, y al final eso es un apoyo para nosotros porque ellos lo veían como, es que Iraitz es uno más que tiene que venir, ¿no?
Entonces era muy importante el apoyo que encontrabas del curso y como eso para todas las cosas, ¿no? El diálogo, te hablábamos mucho, el contar con nosotros contar con ellos y ver que contaban con Ireitz, que era lo más importante de todo. Entonces nosotros en general hemos tenido mucho apoyo de la Ikastola. Yo quería, enlazando esto un poco, ¿no creéis que habéis podido caer o han podido caer con vosotros una sobreprotección? Y luego la vuelta al cole. La vuelta al cole también. Oye, es que os habéis sentido diferentes, habéis tenido burlas de los compañeros o compañeras, o algunos comentarios un poco... Sí, bueno. Pero unía la sobreprotección un poco a que los chavales en el cole ven, oye, que se les está tratando igual, que diferente, que están aprobando y no han estado. Quería unir por ahí. Yo en mi caso no. Como mucho una sobreprotección, sí que en mi caso fue que volvía al colegio, ¿no? Y ya empezaba primero de DBH. Entonces, al cambiar al instituto y demás, el director me dio carta blanca para poder faltar a clase. Quiero decir, al final yo tenía que seguir yendo al hospital, hacerme revisiones, te sacaban sangre y te pasabas toda la mañana hasta que te dieran los resultados. Igual algún día no estabas bien, entonces me dio, sí que ahí había una sobreprotección en el sentido de si faltas no pasa nada, no traigas el justificante, sabemos en qué situación estás. Pero sí que a la hora de estudiar y demás, pues no, al final ibas a clase, te tocaba estudiar, pues estudiabas como todo el mundo y ya está. Y la vuelta al cole, con respecto, ya te hago los dos, a mí sí que me daba mucho apuro. La verdad que ahora que lo pienso no me han hecho ese bullying o eso, pero a mí me da mucha cosa el pelo. Al final, con la quimio se te cae todo el pelo. Y sí que empecé yendo con el pelo cortito, pero a mí me da muchísima vergüenza ir con el pelo corto. O sea, al principio me costaba mucho, no sé, me da vergüenza. Pero sí que no, conmigo no se llegaron a meter nunca. Sé, porque pues al final se habla, ¿no? Al final cuando nos hemos juntado todos los chavales hemos ido hablando y por desgracia hay gente que por tener cáncer se han metido con él, con esa persona, los de alrededor, que no me parece algo normal, la verdad. Entonces, y nos han contado que algún que otro chaval, para meterse con él, le decían cancercito. Que eso me parece Me parece despectivo porque la palabra cáncer no tiene que ser despectiva. Pero bueno, eso ya es otro tema. Bueno, en mi caso, pues lo de protección es lo mismo que Graci. A la hora, pues bueno, igual tienes que hacer más pruebas que los demás, tienes que ir al hospital más a menudo que las demás personas. En cuanto al trabajo, la exigencia era lo mismo. Digo, pues bueno, los compañeros también saben que tienes que ir al médico, lo que es. Y encima también, pues ellos también te protegen un poco. Saben qué es lo que has pasado y quieren que estás con ellos. Y siempre te preguntan, ¿cuándo vas a volver? O sé qué. Y luego, al principio te hacen, o sea, sí que te sientes como, wow, como, cuánto cariño de repente. Pero sí, luego ya va pasando. Y en cuanto a pasarlo mal con compañeros así, en mi caso pues no he tenido, o sea, no he tenido que me hayan insultado o alguna cosa. Sí que te cuesta integrarte, porque pues bueno, como he comentado antes, vuelves al instituto y es una selva, o sea, todos quedan ahí por su cuenta, intentan hacer los grupillos y bueno, pues que no te llamen pues al principio es habitual, has estado como un año o 2 años fuera y al final luego también volver y ese proceso de integración cuesta bastante, pero yo me acuerdo, por ejemplo, que yo conseguí al final hacer mi cuadrilla de verdad con los amigos de siempre, con los que tenía de pequeño y quedaba en el parque de frente de casa para jugar y son, pues al final ya cuando las cuadrillas ya se hacen, pues con los de siempre y esos son los que me han ayudado de toda la vida. Vega, y bueno, no siempre hay una vuelta a la escuela, ¿no?
cómo viviste vuestra vuelta a la escuela después del fallecimiento de Iraitz. Ya. Bueno, yo tengo que decir que antes de que Iraitz falleciera, bueno, Iraitz estuvo ingresado unos 10 días y justo el día que ingresó, Iraitz estaba en sexto, o sea, iba a empezar ya al instituto al año siguiente. Entonces, bueno, esto quiero recalcar un poco para ver cómo la ikastola se volcó en un montón de cosas y le hizo ser uno más, ¿no? Entonces, Iraitz, pues él iba solo a la ikastola a la mañana porque ya pues le iban fallando fuerzas, pero bueno, consideramos que era un niño que le daba muchas vueltas a la cabeza y para que estaría entretenido por lo menos parte del día, decidimos junto con la ikastola que le llevaríamos a la mañana, ¿no? Entonces, a la mañana iba. Es verdad que tampoco iba ya en plan de aprender, sino que iba, le ayudaron a disfrutar de esos días, porque cuando Iraitz no podía estar en la guela, se le llevaban a una guela que tenían pues para cuando hacían fisio o cualquier cosa, le intentaban enseñar allí y si no, pues la que tenía de apoyo pues le hacía reír, le hacía disfrutar y venía súper encantado. Entonces, bueno, ese último día, el día que le ingresaron, iban a ver el instituto, iban a ver las nuevas instalaciones y bueno, nos dijeron que a ver si Iraitz podía ir esa tarde, pues porque al final pues era uno más y para que él disfrutaría. Y la verdad es que el recuerdo que tengo fue que le fui a buscar, estaba ya súper agotado. De ahí fuimos al hospital, pero bueno, no fue el hecho de que fue a la ikastola, sino el hecho de que ya estaba como estaba. Y bueno, vino feliz, se lo había pasado súper bien. Y luego, bueno, pues ya fue el último ingreso y a los 10 días prácticamente murió, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que el apoyo que hemos tenido con la ikastola desde el minuto cero que murió, estuvieron con nosotros. Al día siguiente de morir Iraitz, que fue un viernes, era la fiesta de la ikastola. Nos dijeron que se estaban planteando el tema de anularla porque también se había muerto una de la janguela. Entonces, bueno, al final fuimos al tanatorio, estuvieron allí continuamente. Nos pidieron permiso para entrar con todos los de la ikastola o todos los de la guela o los del curso. Le habían hecho una canción. Entraron con ellos, pero antes de entrar con ellos estuvieron en la ikastola hablando con ellos, porque claro, al final era un shock, ¿no? Chavales de 11 años, pues era muy potente. Entonces vinieron, estuvieron allí cantando, bueno, fue un constante estar con nosotros, venían cada 2 por 3. Nosotros luego fue muy curioso porque a los días nosotros necesitábamos hablar con las andereños que habían estado con ellos. Nos juntábamos para tomar un café, llorábamos, reíamos y todo eso es como algo que te queda ahí en el corazón, ¿no? A nosotros, a Jon y a mí, nos ha quedado eso como muy en el corazón. Luego le plantaron un árbol, ves el amor, ¿no? Que para mí luego es que lo convierto todo en amor porque es como plantan un árbol que tenga una flor roja, que era el color que a él más le gustaba, el cómo se hizo todo, el respeto que tuvimos de ellos a nosotros, el cariño, no sé, es que fue como todo muy intenso, ¿no? Fue muy bonito, ahora puedo decir que fue muy bonito y luego pues ha sido muy bonito ellos, ha sido muy bonito el hecho de los compañeros, ¿no? Porque al final ellos han vivido también lo que les han transmitido y de hecho Iraitz murió un viernes y el martes se iban a hacer el viaje de fin de estudios, vamos a decir, que eran 3 días. Entonces, bueno, algún niño planteó que no se quería marchar. Claro, es que se muera uno de tu guela es como con 11 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues el andereño les dijo, bueno, vamos a parar un momento, vamos a coger medio folio y vamos a escribir ahí, o vamos a dibujar, o vamos a expresar lo que nosotros sentimos en este momento. Entonces, bueno, ellos les dejaron un tiempo, no sé si media hora, lo que sea, hicieron en esa cacho de papel, pusieron ahí lo que sentían y bueno, y hablaron del tema, ¿no? De la muerte y bueno, pues lo plantearían como sería. Y de hecho luego fue muy bonito porque el día que plantaron el árbol nos entregaron un álbum pequeñito con un lazo rojo y con todo lo que sus compañeros habían expresado, ¿no? Y es muy curioso porque no es leerlo el primer día, que el tercero, que igual hace 15 días, ¿no? Porque ahí vas igual un poco viendo realmente lo que había en esas palabras, ¿no?
y la verdad es que hasta eso fue muy bonito. Yo siempre digo, ¿no? Bueno, yo soy de Hernani, Ireich, sé que igual no es políticamente correcto, pero estuve en Ikastola Languille, porque es que no puedo... no puedo evitarlo porque es verdad, es así y estoy muy agradecida. Y lo que siempre le he dicho a Izaskun, ¿no? Que para mí, aunque el día a día no parezca, eso luego va quedando en el corazón y yo creo que, bueno, que yo agradezco mogollón a toda la gente que ha estado al lado nuestro, andereños, la de apoyo, porque Ireich tenía una de apoyo siempre, y a todo el mundo, ¿no? Janguela, es que es como, no sé, que ahora cuando has perdido y cuando estás ya pues atravesando el duelo, lo has atravesado ya, dices, ostras, qué agradecida estoy, qué bonito fue y qué acompañada me he sentido durante todo el curso escolar de Ireich, ¿no? O sea que yo tengo que agradeceros ese apoyo y que sepáis que aunque a veces no se pueda igual agradecer, bueno, yo sí lo he agradecido, pero aunque no a veces no lo transmitamos, que sepáis que lo sentimos, que eso es lo más importante. Se emociona en la sala, ¿eh? Mira, aquí también. A ver quién habla ahora. Ah, claro. Estamos hablando del amor, ¿no? Wow, estamos hablando del amor. Es algo, esto merece pararse un momento, ¿no? Para darse cuenta, ¿no? De esto, ¿no? Que unido está, ¿no? El dolor y el amor. Y sobre todo, yo me quedo con la imagen de Ireich rodeada de gente que le quería. Y para mí eso es muy importante. Vamos a pasar, si os parece. Comentarios, preguntas, resonar. Lo que esté ahí vivo está bien. Jesús, dai. Sí, pero para los que están Tenemos media horita hasta las 2, 25 minutos, así que aprovecharla. Sí. Bueno, primero, enhorabuena porque yo creo que teníais en el título de esta mesa quién enseña a quién y este es un claro ejemplo de lo que nos estáis enseñando. Yo por lo menos así lo he recibido a los que teóricamente somos profesionales de esto. O sea que enhorabuena por la iniciativa de la mesa y enhorabuena por vosotros. Xavi Garasi, sois un ejemplo de lo que yo decía antes, de cómo el pasar por una experiencia por la que pasasteis, en algunas personas les hace ese afán de superación, de ir hacia adelante y de, con su ejemplo, dar una experiencia y un motivo de esperanza para la gente que pueda ocurrir en el futuro. Ya veo por cómo sois, aunque no os conozco mucho, que no os hace falta mi apoyo, pero os animo a que sigáis en esa línea. Es muy importante, vosotros lo sabéis mejor, el que comuniquéis vuestras experiencias. Garasi, no creo que tengas que pedirle perdón a tu ama. Seguro que ella... Hay situaciones... No, pero es decir, son situaciones difíciles, duras, pero que eso demuestra el que hayáis pasado como hayáis pasado, con naturalidad, con sinceridad, hablando las cosas y decir, es una pregunta dura, me voy a morir, pero eso quiere decir, eso revela de que había un espacio de conversación, de que se podían hablar de esas cosas y eso muy posiblemente ha influido positivamente en la evolución que ha tenido. O sea que felicidades para ti, felicidades para tu ama. A los dos me parece que cómo le han llevado estas familias un modelo y un ejemplo, lo que antes decía esta mañana, ¿no? De cuando las cosas se iban con tranquilidad, con serenidad, con apoyo, pues no es que sea una garantía, pero yo creo que ayuda mucho. Tengo una pregunta que igual os resulte incómoda y por supuesto sois libres de no contestarla, sin más. Yo trato de aprovecharme ahora de exprimiros, luego irá otra a ti también, para aprender a tratar de hacerlo mejor. Entonces, quiero que lo entendáis en ese sentido, no en otro. No sé si en el tiempo que estuvisteis ingresados e yendo luego a consultas en seguimiento, conocisteis o tuvisteis noticias de compañeros, amigos del hospital que fallecieran. Probablemente sí. Y si es así, ¿cómo recibisteis y cómo interpretasteis eso? Pues yo me acuerdo, no fue a los años,
que joder, es que ahora me vienen muchos a la mente. Pero yo tengo uno marcado que se me quedó, o sea, se me ha quedado marcado para siempre. Y con Aspanogui muchas veces hacíamos viajes y nos llevaban pues a Calafell y luego a Portaventura y demás. Y yo me acuerdo que vino con nosotros un niño que estaba en silla de ruedas, que creo que estaba en tratamiento, ¿no? Y pues al final yo siempre hablaba mucho con mi madre, ¿no? Y luego, pues cuando íbamos a la habitación, pues me contaba que al principio como que la madre estaba reticente a ir al viaje con nosotros, porque, ostras, es mucha gente, nos vamos fuera de casa, vamos a un hotel. Al final son muchas cosas que te planteas si quieres ir realmente. Pero al final que se animaron. Y pues nosotros siempre, pues al final lo que pasa siempre en un viaje, los padres por un lado, los niños por otro. Y yo me acuerdo que nosotros teníamos muy buen grupo y pues jugábamos todos con todos, que íbamos al parque, que no sé qué, que no sé cuál, y jugábamos con ese niño. Bueno, está en silla de ruedas, pues nos quedábamos con él, nos reíamos con él, jugábamos como niños siempre. Y a mí me contaba mi mamá que la madre al principio no quería ir porque estaba mal el niño y que les debió decir, joe, qué bien que he venido porque hacía mucho tiempo que no veía a mi hijo reír. Y a mí eso se me quedó, o sea, se me quedó para toda mi vida ostras, qué guay, le hemos hecho feliz a un niño. O sea, y a los años, cuando de repente mi madre me dice, se ha muerto, es que te quedas con una cara de decir, espera un poco que no sé por dónde me va la vida. Y ese a mí me marcó mucho. Y luego también, el otro día con Xavi hablando, que estuvimos así recordando otro niño, pues que nos llevábamos muy bien con su familia, porque al final te relacionas con los niños, pero te relacionas con los padres, que al final siempre están y acabas haciendo mucha amistad con todos. Y cuando mi madre me contó que ese niño también había muerto, te quedas bloqueado. O sea, no piensas, joder, qué bien, en plan, en mi sentido, no me he muerto. No, te quedas como, ¿y ahora qué hago? No sé. Eso de mi parte. Sí, sí, totalmente. Cuando te enteras, es totalmente un shock. Yo me acuerdo, el primero, yo compartía habitación, estaba al lado un compañero, se llamaba Raúl, y era en 2006, y vamos, veíamos todos los partidos del Mundial, lo pasábamos súper bien, echábamos todas las risas, quedábamos siempre que podíamos, y una vez me dijo mi madre en casa, fue para mí, era la primera y fue un shock increíble, me eché a llorar como vamos, toda la noche casi. Pues sí, ahí sí que es impactante. Y luego, a lo largo de los años, luego también conoces gente de la asociación, como ha dicho Graci, también que se va y que has compartido momentos con ellos. Has estado momentos, has compartido momentos en la habitación, has compartido excursiones y cuando te lo dicen es un golpe. Pero también te hace cambiar un poco el chip porque tú estás en una situación de que siempre te dicen, joder, qué mala suerte que has pasado cáncer, no sé qué, y te hace cambiar el chip a qué buena suerte que has superado un cáncer, la verdad, porque ahí te cambia todo. Y dices, joder, ¿Hubierais deseado que no os lo hubieran dicho por evitar ese sufrimiento? ¿Pensáis que teníais derecho y necesidad de conocer lo que había pasado con esos amigos vuestros? ¿Hubierais preferido que alguien... pues... No, yo creo que es necesario. O sea, al final es la realidad. Y que te anden ocultando cosas, al final es un momento de aprendizaje también, ¿no? Es que es como... Si no, Sigue. Sigue. El aprendizaje lleva a eso. O sea, tienes que conocer otros casos, tienes que conocer qué es lo que puede pasar, cómo lo superan otros, cómo se van y te quedas tú en el hospital. Pues igual lo mismo, que hay gente que no lo pasa. Luego le das más valor, aprendes a valorarlo más, el haberlo superado y te llena más. O sea, en el momento lo pasas hundido, pero sí que es verdad. Y joder, los recuerdos luego no se van, se quedan ahí, así que es así. Es como al final, cuando a un niño se le muere el abuelo, ¿no le vas a decir que se ha muerto su abuelo? Pues es que es lo que hay, o sea, la gente vive y muere. O sea, no hay otra cosa, entonces yo sí... O sea, claro que te da pena y te quedas, o sea, en estado de shock al final te quedas. Pero es que es la vida y tenemos que aprender a ser conscientes de que vamos a morir todos. Y que gente cerca tuya se va a morir por una cosa u otra, pero hay que saberlo.
Gracias. Y una última pregunta por monopolizar. Sin ánimo de ninguna crítica a los compañeros de Donosti, pero por saber cuál era del hospital, digo, tu sensación. ¿Te dieron la oportunidad o te preguntaron o te hubiera gustado que el fallecimiento hubiera sido en casa? Pregunto, solamente por saber si te dieron la opción primero y segundo, si tú, si hubiera sido posible, hubieras pensado que mejor en el hospital o mejor en casa. ¿Te parece? A ver, Iraitz murió en casa, ¿eh? Sí, lo que pasa que, a ver, Iraitz salió un martes del hospital. Entonces, bueno, la médico que nos dio el alta nos dijo, ¿vivís lejos? No, en Hernani. Bueno, pues si cualquier cosa venís. A ver, cualquier cosa venís, a mí me hubiera gustado en ese momento que me hubieran, o sea, no sabíamos cuándo iba a morir, pero sí saber la posibilidad de lo que le hubiera haber pasado, cómo hubiera muerto, porque para mí fue agónico la muerte de Iraitz, fue una locura, o sea, yo la expreso siempre como una locura. Entonces a mí lo que me faltó es lo que le hicieron a mi padre. Mi padre murió también en casa, pero bueno, por condiciones de su enfermedad sí tuvo la hospitalización domiciliaria. Hijo, fue como una muerte de mi padre súper tranquila porque nos explicaron qué podía pasar, le preguntamos nuestras dudas y yo a mi padre le vi morir en paz. Y lo que yo no quería para mi padre es lo que vi en mi hijo. Entonces lo que yo creo que necesitaba es que alguien en ese momento, en vez de esa frialdad de bueno, ¿os vais que vivís lejos? No, en Hernani. Ah, bueno, pues nada, enseguida estáis aquí. Que nos hubieran sentado y nos hubieran dicho, a ver, puede pasar esto, que nadie sabe ni lo que va a pasar ni cómo, pero sí tener esas posibilidades para no ver yo sufrir a mi hijo cuando murió, que para mí sufrió, que igual no sufrió, no lo sé. Entonces yo necesité esa comunicación, no sé, es como cuando te dicen, jo, es que a veces no queréis escuchar los diagnósticos. Yo tenía un diagnóstico que no sabíamos lo que era, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos nada. Pero tampoco quería escuchar que un médico me dijera, a los 6 años tu hijo se muere. Sí, como el que dice o decirle a un médico, oye, perdona, estás hablando de mi hijo, no de un tornillo. Eso se lo dijimos a un neurólogo de la residencia. Es esa calidez que nunca no hemos sentido, o un diagnóstico que te lo dan así, ¡pah!, te lo saltan y agárrate donde puedas. Entonces, yo oyéndote a ti, he necesitado esa calidez que notaba en ti. Yo no necesito que me digas te voy a curar a tu hijo, porque sé que no lo puedes, pero sí necesito que alguien esté a mi lado, que alguien me pueda aconsejar, que alguien, no sé, sentir algo. Y aquí la verdad es que en general, o en algunos en concreto, no he sentido nada. Entonces yo no quería hombre, claro que quería que a mi hijo le curarían, evidentemente, pues sabía que eso iba a ser casi imposible, aún sin tener un diagnóstico, pero sí hubiera necesitado un equipo más humano a mi alrededor, el tuyo. Es que yo, sí, es verdad, es que oyéndote, se me ha puesto aquí una angustia en el corazón de decir, ostras, no hubiera sido el mismo dolor, pero hubiera estado, pues como me sentí en la Ikastola, súper acompañada, súper protegida, hubiéramos necesitado eso. Hemos pasado por situaciones muy dramáticas y muy insensibles y para mí eso ha sido lo peor. Sí. Esas son las cicatrices Sí, son cicatrices que están ahí, que bueno, ya las he trabajado con Izaskun, pero sí que con el tiempo son dolorosas y ya no siento rencor, pero si me hubiera gustado oyéndote, hacía mucho que no me emocionaba tanto. Bueno, yo agradeceros a todos los testimonios que habéis dado, a los más jóvenes, gracias por la vida, yo por la mía también, pero por vosotros y ánimo porque morimos, como ha dicho Jesús, cuando morimos, cuando terminamos de vivir. Pero ahora tengo una pregunta directa a ti, Vega. Has dicho en un momento, y me ha llegado al alma, que como que del dolor de todo, y ahora lo has puesto, bueno, lo has dicho de otra manera, el sufrimiento que vivisteis y la tal en el último proceso de la muerte de Iraitz. Y me imagino cómo os quedasteis, tú y tu pareja. Y ahora la pregunta es, ¿has recibido alguna ayuda, has recurrido a algún lugar para hoy decirnos a todos que lo que ves y sientes es amor? Porque menudo viaje has hecho, maja. O sea, querría, bueno,
Ya sé que puedes testimoniar. Era mi pregunta. O sea, que de una situación tan como has vivido, no pongo adjetivo, sentirte a ti, yo de corazón te doy el abrazo y me gustaría que lo expresaras. ¿Vaya? Bueno, y lo malo, que nosotros en el tanatorio cuando murió Iraitz, una enfermera que era Mila, que era de psiquiatría, bueno, que había subido un par de veces a la habitación, pues nos dio una tarjeta que era de Videgui. Sí, nosotros, John y yo, nos miramos a la cara y no nos dijimos nada, o sea, dijimos o vamos ahí o con este dolor tan, bueno, es que era desgarrador, no vamos a poder vivir. Entonces, es verdad que fuimos a Videgui a los 15 días o así de morir Iraitz, o las 3 semanas, y es verdad que el proceso ha sido largo, pero quizás con qué casualidad, bueno, por suerte, digo yo, que la vida nos la puso delante, pues nos ha ayudado, hemos hecho todo el proceso con ella. Nos ha ayudado como pareja, porque antes me parece que Jesús hablaba algo de las, bueno, pues separaciones o conflictos familiares. Bueno, yo creo que John y yo hoy estamos juntos, pues porque en el proceso de duelo de Iraitz no solo ha sido él, hemos sido nosotros también. Con Izaskun era él, pero nosotros primero. Y entonces pues nos ayudó mucho a reconducir nuestra pareja, a respetar nuestros ritmos, a saber muchas cosas, el que a veces hay que parar para poder seguir. Entonces, bueno, yo creo que si la ayuda, en mi caso, de Videgui, yo siempre digo, posiblemente estaría aquí, no lo sé. Pero igual estaría aquí, pero no de la misma manera. A mí me ha hecho, nos ha hecho el llevar un proceso, el volver a querernos, porque yo decía, yo me odiaba a mí misma, porque yo me echaba la culpa del momento que murió mi hijo. Yo no me quería, yo me odiaba, yo me quería morir. Yo pensaba que si me caigo de este puente que bien, la vida acaba para mí. Entonces Izaskun nos enseñó a querernos, nos enseñó a saber que nos podíamos permitir el vivir la vida, que teníamos derecho a reír, a vivir y a volver a disfrutar de todo, ¿no? Y la verdad es que el primer día que te ves reír, disfrutar, que te vas a un viaje con tu pareja y disfrutas, ostras, a lo primero piensas, ¿cómo puedo estar disfrutando de esto si me falta lo más principal? Pero aprendes y es posible. Y yo, gracias a la ayuda que tuvimos, puedo decir que hoy en día nunca olvidaré a mi hijo, le quiero con locura, pero ahora tengo claro que lo que me quede de vida lo quiero vivir y lo quiero disfrutar. Bueno, yo antes de que pases a la última pregunta, quería enlazar la pregunta que les has hecho a ellos y aprovechar que está Virginia. A ver, tú como educadora del centro hospitalario habrás visto fallecimientos de niños. ¿Cómo se puede llevar esto? Bueno, yo en el sitio en el que estoy he aprendido que la muerte es parte de la vida. Yo antes no podía entrar en un tanatorio, ahora voy y agradezco a las familias que me dejen formar parte de ese proceso y haber conocido a sus hijos. Si es verdad que no estoy sola, entonces cuando pasa algo así siempre tienes a tu compañera, a nuestras vecinas de Aspanogi, descargamos, hablamos, lo que nos haga falta, hacemos un trabajo en equipo y así podemos ir llevando poquito a poco las cosas. Pero se aprende un montón. Sí. Y yo quiero agradecer pues, a ellos que me han dejado ser parte de su experiencia, a otros que no están, que también he podido ser parte de ellos, porque para mí es un aprendizaje continuo. Yo cada vez que empiezo un curso, estos últimos años digo, ikas urtea, que en euskera es ikasi de aprender y urtea de año. Yo cada año aprendo algo y ese es el regalo que me da mi trabajo. Me ha parecido que ibas a decir algo, ¿ahora sí o no? No. He visto que se lanzaba ahí al micro. Vale, ondo. Era entonces una intuición. Osondo. Bueno, pues vamos a ir acabando y si os parece acabamos con un
Una última pregunta general, enlazando con lo último que dices, Virginia, de lo que se ha aprendido y con la aportación de Begoña del viaje, ¿no? Que has dicho, ese viaje. ¿Qué os da actualmente, ahora, hoy, aquí, en esta respiración? ¿Qué os da este viaje, ¿no? Cada uno desde vuestro ámbito. ¿Qué os da este viaje? El viaje a lo que viene siendo el cáncer. Una de las cosas para mí más importantes, desestigmatizar la enfermedad. Creo que en la sociedad tenemos como, cáncer, que no podemos ni nombrar la palabra, es un tabú para mucha gente. Entonces, el vivirlo en primera persona y siendo tan pequeña es como que te abre más la mente hacia esa palabra. Es decir, bueno, es una enfermedad, pues ahora, por desgracia, muy común. Todo el mundo tiene, o lo pasa a él, o tiene a alguien cercano que lo va a pasar, lo ha pasado, o por desgracia no lo ha superado y se ha muerto. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en mi caso, yo a día de hoy soy farmacéutica y lo soy porque tuve cáncer. Y esto es así. Yo me acuerdo que después de estar enferma, pues al final te planteas, pues qué quiero ser de mayor, no sé qué. Y yo quería ser Nagore de mayor. Yo quería ser mi oncóloga pediatra. Yo quería ser ella. ¿Qué pasó? No me daba la nota. Entonces, ahora sí busca una alternativa para ser de salud. Y al final acabé siendo farmacéutica. Que estoy muy a gusto, la verdad. Bueno, en mi caso también yo quería estudiar medicina, no me dio la nota. Me dijo mi madre, bueno, en vez de curar personas puedes curar ordenadores. Y mira. Fue al revés. Pero sí, pero la primera lista también quería ser pediatra. No, nos han marcado. Pero sí, joder, es que la nota está muy alta, quería hacer una crítica. Sí. Y bueno, ahora sí, pues ayudamos, ¿no? Pues contando nuestras experiencias. Entonces, me ha ayudado en eso. Y también al hecho de conocer gente que a día de hoy es amigos. O sea, te llevas a la familia de Spanoghi. Muchos, sí que es verdad, pues al final hay mucha gente y todos no puedes, o sea, no te relacionas igual con todos. Pero en nuestro caso, Xavi y yo tenemos un grupo con otros 3 más de Spanoghis y somos amigos. O sea, quedamos. Entonces, para mí es lo que me llevo para siempre. Y aparte, pasándolo tan pequeños, es que es mi vida. O sea, yo tuve una época cáncer, pero es que a partir de eso el cáncer me ha marcado. Y es mi vida, es más de la mitad de mi vida. O sea, yo tengo 26 años y pasé en 2007. O sea, así que... Sí, tal cual. O sea, pasas el cáncer, te quedas con los momentos buenos. Pero al final aprendes un montón y aprendes a valorar un poco más la vida, a las cosas buenas, a disfrutar más cada momento. Y como ha dicho Garazi, te acuerdas de la gente que ha estado ahí. Por ejemplo, con Spanoghi también, pues sí que es verdad que te curas y empiezas a hacer la vida normal y empiezas el instituto, en la universidad, estás todo ocupado, pero joder, yo también, por ejemplo, sentía, pues que hay algo que me falta, ¿no? Y el volver a juntarte con la gente de Spanoghi, el hacer actividades, el aportar todo lo que puedas aportar pues, a cambio de todo lo que te han aportado ellos, porque es una pasada. Luego te das cuenta cuando eres mayor y dices, ¡buah! Joder, todas las cosas que hacían por mí, y dices, haría todo lo posible por aportar lo mismo o la mitad de que lo hicieron por mí. Y aprendes un montón, sí. Tal cual. Sí. Bueno, yo... De hecho, están aquí. Sí, aquí están. Bueno, yo creo que coincido igual con ellos también antes. Aprendes a escuchar, aprendes a acompañar, aprendes a estar ahí, que luego eso te aporta a ti también como persona un valor increíble y creo que eso es lo que me llevo de estar en el hospital. Ese acompañamiento es el estar allí, el escuchar, el no juzgar, pues lo mismo comentaban antes los compañeros, ¿verdad?
Yo desde mi ámbito educativo, ellos desde el suyo, pero creo que es fundamental. Y a disfrutar de la vida también aprendes. A ver, yo pues ahora puedo decir que estoy muy agradecida de haber tenido un hijo como Iraitz, que estoy muy agradecida a la vida porque me dio un hijo como el que me dio, porque me puso a mi alrededor gente súper buena, porque tuve la suerte de, aunque mi vida no ha sido idílica, quiero decir, tampoco es la Ikastola todo buena ni el hospital todo malo, ¿no? Ha habido siempre cosas así, pero yo creo que me he quedado con lo bueno de cada sitio, con lo bueno de mi familia, de mis amigos, de la Ikastola, lo bueno que he tenido en el hospital. Ahora en este momento me quedo con lo bueno de todo y sobre todo me quedo con el agradecimiento y con lo dura que ha sido nuestra vida, sobre todo con el proceso de Iraitz, que no lo cambiaba por nada del mundo. Y sobre todo quiero dar un besazo a mi pareja que está ahí atrás, que hemos vivido los dos este momento y que... Y nada, que aunque ahora me dicen, ahora te dicen a veces, pues la gente de la Ikastola o amigos te dicen, Iraitz, todo lo que nos ha enseñado. Yo prefería no haber aprendido tanto, ¿no? Pero ya que he tenido que aprender de esta manera, agradezco todo lo que he tenido a mi alrededor. Y nada, que gracias a la vida ahora puedo decir, aunque también ha sido un poco jodida, pero bueno. ¿Verdad? Que sí. Pero bueno. Pero vamos a quedarnos con lo bueno y con que aquí estamos. Y le quería dar las gracias a ellos porque es que... Diles. Os quiero dar las gracias, a Virginia ya hemos hablado antes y es muy importante lo que hiciste, pero yo oyéndoles a ellos es que me dan una lección de la leche porque es que sois plena vida, os oigo y es que me encanta oíros hablar, además es que sois súper naturales, sí. Y luego habéis salido de un proceso tan duro que es el cáncer que yo creo que lo que estáis hablando para todos los niños y toda la gente joven que hay ahí en ese momento como vosotros, tiene que ser súper importante veros ahí delante y que milla esker. Pero esto es un proceso, ¿eh? O sea, hemos tenido un momento de decir, no quiero saber nada con Aspanogi. O sea, no quiero saber nada con el tema. Porque al final... Uy, si no se escucha. Al final no, todo es un proceso, todo tienes que pasarlo, digerirlo, modificarlo en tu mente, porque al final es un proceso muy duro. Y al final cuando vas creciendo te vas dando cuenta de lo que has vivido. Ahora lo contamos así, pues porque al final lo has digerido y... No, yo creo que ya no lo contamos de una manera mala porque no ha sido todo malo. Fue malo en su época, en su momento, pero ahora estamos aquí. Y si podemos ayudar, pues, oye, pues eso que nos llevamos también, ¿no? Sí, yo creo que una vez lo superas, lo primero que quieres hacer es volver a hacer vida normal y sentirte una persona normal y, vamos, que no le dices a nadie ni que has pasado cáncer ni nada, porque quieres ser uno más. Pero luego ya es natural, o sea, ya lo puedes contar con naturalidad y no tienes ningún tabú. O sea, es una cosa que luego lo recuerdas como una experiencia más. Eskerrik asko denoi. Nos quedamos con esa parte de vivirlo, también de poner la mirada en la normal, ¿no? Que no es solo la enfermedad, que hay mucho más que esto. Y con el amor, venga, con el amor. Eskerrik asko denei, deciros que hoy a la tarde a las 4 tenemos aquí un taller vivencial a trabajar con Wendy y con Iván. Todavía quedan plazas, o sea, sí, es gratuito, o sea que si alguien dice, ay, pues oye, pues igual, después de haber visto el muñequito y todo el trabajo, ¿no?, que nos ha enseñado Iván, si os animáis, pues a las 4 aquí mismo, en esta misma sala. ¿Vale? Eskerrik asko denei, etortzagatik.